Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la redacción abierta del Toro TV. Son las 12:30 de la mañana y estamos en el día posterior a esa investidura fallida de Pedro Sánchez. Una investidura en la que solo consiguió recabar sus propios apoyos, los de su propio partido, el Partido Socialista, 123, más el Partido Regionalista Cántabro, un solo diputado. Podemos, a última hora, decidió abstenerse, pero ya que tenía pensado votar que no, puesto, como dicen, por ejemplo, en el diario El Mundo, que pidieron la habitación de los invitados y le dieron la caseta del perro, pero en el último minuto decidieron dejar abierta esa posibilidad de llegar a un acuerdo entre esas dos formaciones. Esquerra Republicana, otro de los posibles socios, directamente votó que no y supedita ese pacto, ese posible apoyo ahí en la investidura, a que exista un pacto real entre el Partido Socialista y Podemos. Una situación bastante complicada, como ya he dicho, 3 meses solo se ha conseguido el apoyo de un diputado. Veamos ahora, han pasado ya 24 horas, quedan otras 24, si efectivamente consigue Sánchez esos 56 apoyos que le hacen falta para ser investido presidente, o si vamos a otra sesión de investidura ya en septiembre, o si finalmente vamos a unas nuevas elecciones, unos comicios que para el Partido Socialista podrían ir bien o no tanto, pero eso lo comentaremos un poquito más adelante. Sin más dilación, les presento ya a nuestro invitado de hoy, a Lucio. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, como siempre, Miguel. Un placer. Consultor y escritor, y viene pues a analizar todo lo que ha sido este debate de investidura, esta primera sesión, y lo que puede pasar a continuación, porque recordemos que mañana tenemos otra cita importante, más o menos entre la 1:30 y las 2:30, será esa segunda votación, y veremos ¿qué ocurre? Tú, si tuviera que preguntar un primer pronóstico, ¿crees que mañana Pedro Sánchez va a ser elegido ya no presidente en funciones, sino presidente de España? Pues sinceramente, Miguel, no me atrevería a dar un pronóstico, puesto que el posicionamiento de Podemos es imprevisible y por tanto es difícil. La estrategia del PSOE yo creo que está muy clara, es decir, esperar a que Podemos, porque según ellos no tienen un margen de negociación muy amplio, esperar a que cedan todo lo posible. Pero estamos viendo que Podemos también está llevando su estrategia hasta el límite. Por tanto, ese pronóstico que me pide Miguel es bastante arriesgado pronunciarse al respecto. Yo creo que a los dos partidos les conviene llegar a un acuerdo. Por tanto, si fueran inteligentes, llegarían a ese acuerdo. Pero repito, es bastante complicado. Si nos enfocamos en lo que ocurrió en la investidura, en las declaraciones de ambos, en los discursos de ambos, pues evidentemente sería imposible ese acuerdo. Pero si nos centramos en los intereses reales que tienen los dos partidos, pues yo creo que mi pronunciamiento sería a que sí va a haber un acuerdo. O sea, tenemos dos posiciones distanciadas. Pues lo que ofrecía el Partido Socialista a Podemos es una especie de vicepresidencia simbólica, sin contenido, sin presupuesto, algo que a Podemos le ha sentado bastante mal. Y en cambio Podemos quiere que se le dé, de acuerdo a su peso, esos 42 diputados, pues que se le dé una posición en el gobierno de cierta responsabilidad. Pero bueno, ¿qué es lo que pide Podemos exactamente? Tenemos una pieza preparada sobre este asunto en la que vamos a ver esas idas y venidas, ese tira y afloja entre el Partido Socialista y Podemos. Vamos a ver. Bien, podíamos decir que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. El Partido Socialista se lo toma al pie de la letra y desvela hoy algo de Podemos que ya era un secreto a voces. Que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado, porque nosotros no hemos tenido nunca vetos para construir un gobierno de dos partidos. Sin embargo, ayer el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lo desmintió. Dijo que se habían olvidado ya de esos puestos. Renunciamos desde un primer momento a compartir con ustedes la responsabilidad en eso que llaman ministerios de Estado.
El PSOE, según Iglesias, se ha negado a que miembros de su formación asuman competencias. Ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar. Querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron ni hablar. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha dado a entender que en la negociación ya habían aceptado que la portavoz parlamentaria morada Irene Montero tuviera una vicepresidencia. Que se está haciendo una oferta para hacer política muy importante, de manera muy respetable a los perfiles que representa su proyecto político. Algo que el propio Iglesias no se ha creído nunca. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar. Y el PSOE se defiende. El Partido Socialista no tiene políticas decorativas nunca. Bueno, de hecho, fíjense cómo están las cosas, se tira y afloja, está la cuerda tan tensa, que en la votación que tuvimos ayer, todo Podemos votó abstención, porque esa fue la última decisión que se tomó, pero Irene Montero no estaba ayer en el hemiciclo, se quedó, hizo un voto telemático y se quedó con la, bueno, votó que no, se quedó con esa decisión previa que había tomado la formación morada. Entonces es como que van los dos coches hacia el precipicio a ver quién es el más valiente que frena después. Sí, bueno, parece ser que el voto de Irene Montero demostró que Podemos en principio tenía pensado votar que no, y a última hora pues decidieron abstenerse. Todo lo deducimos por ese voto en contra de Podemos que se produjo pues de vía telemática, como tú bien dices, puesto que pues su estado no le permite sí, estar allí. Correcto. Ese cambio a última hora, pues evidentemente se puede tomar como un posicionamiento de acercamiento, es decir, como una posibilidad que Podemos en el último momento pues decida no pretender los 5 ministerios ni la proporcionalidad de poder y de gestión que al principio solicitó. Pero, evidentemente, el PSOE no puede permitirse ese lujo, es decir, conceder a Podemos los ministerios que ha solicitado, puesto que se juega, primero, que Podemos convierta desarrolle un ejecutivo dentro del propio gobierno del PSOE, un ejecutivo paralelo. Y segundo, que las competencias que pide Iglesias, pues evidentemente le permite, por ejemplo, pues un control del gasto a su manera en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Energía, pues le permite imponer nuevos impuestos a las eléctricas o reducir el precio de la luz, por ejemplo. Si le dan el Ministerio de Igualdad, abanderarían ellos ese movimiento que lo ha abanderado falsamente la izquierda, pero que en este caso lo abanderaría Podemos en detrimento del PSOE. Y, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, si le dieran las competencias que él quiere y el poder de gestión que él quiere, que Iglesias quiere, pues evidentemente también podría controlar el precio del alquiler y etcétera, etcétera. Esta cuota de poder que solicita Iglesias, pues no es de recibo el concederla por parte del Gobierno en funciones. Pero sí es cierto que Podemos está en su legítimo derecho de solicitar esta cuota de poder, porque le corresponde en función del resultado electoral del 28 de abril. Por tanto, yo creo que es un juego de ajedrez que en última instancia ha ganado Podemos, pero que falta la última jugada, que se desarrollará pues en estos momentos, que hay una reunión, y a lo largo de la tarde supongo que también. Sí, es que la entrada de Podemos en un posible gobierno es un tema bastante complicado, un tema bastante incómodo incluso para los socialistas, porque claro, no solo estos temas que has comentado, Lucio, sino muchos otros, porque por ejemplo, Cataluña, recordemos que Podemos defiende la celebración de un referéndum pactado, recordemos que Podemos ha hablado en muchas ocasiones, algunos miembros no, por ejemplo, Carmena se desligó, bueno, es otro partido ya, ¿no? También hay que decirlo, Carmena se desligó de eso de presos políticos, pero en la formación morada pues sí que hablan
en esos términos. Y claro, con sabiendo cómo está esto, evidentemente a Esquerra Republicana le interesa que esté Podemos en el gobierno para meter presión y para facilitarle la consecución de sus objetivos. Pero bueno, tal está la cosa ahora mismo que o Pedro Sánchez cede ante Podemos pues algún cargo que le interese a Pablo Iglesias, o no va a ser presidente en el día de mañana, porque yo no creo que Podemos sinceramente se vaya ahora, tal la presión que le está metiendo a Sánchez, a echar para atrás, ya que a Sánchez a lo mejor no le interesa tanto tampoco ir a nuevas elecciones, porque sí, vale, las encuestas le dan casi un 40% de los votos, pero oiga, que es que la sentencia de los ERE está muy cerca, los ERE andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española, también está muy cerca la sentencia final del juicio por el 1 de octubre, y son cosas que podrían complicar unas posibles elecciones e incluso que fuera presidente más adelante. Por lo tanto, a lo mejor es mejor pájaro en mano que ciento volando. Pero bueno, Pedro Sánchez, como les digo, más o menos ha dado cuenta de que esto es lo que ocurre, e incluso dijo en el día de ayer, durante esa sesión de investidura, que acepta ese gobierno de coalición, ya no de cooperación. Una de ellas es que, en fin, yo empecé diciendo que no había gobierno de coalición y hoy he asumido que va a haber gobierno de coalición. Entenderá al menos que algo me he movido, que he intentado llegar a un acuerdo. Y en segundo lugar, pues hombre, que ninguna de las políticas del Gobierno de España, como ninguna de las políticas del Gobierno de la Comunidad Valenciana, son decorativas. No lo son. Por tanto, a partir de ahí, pues si dejamos a un lado las diferencias y las descalificaciones sobre las propuestas que se puedan hacer, pues quizá podamos llegar a un acuerdo. A Podemos no le parece en absoluto que Sánchez se haya movido. Sí, bueno, yo creo que el discurso de Sánchez continuamente adolece de realidad y lo único que hace es lanzar mensajes que están dentro de una estrategia de marketing clara, de marketing político. Nos está mintiendo constantemente el señor Sánchez. En cuanto a lo primero que has comentado, me gustaría hacer una referencia, es decir, también nos está mintiendo respecto a que Podemos pues ha dicho que encima de la mesa hay que poner pues la autodeterminación de Cataluña, un referéndum de autodeterminación. Es cierto, Podemos ha exigido eso y está en consonancia con la línea política, las exigencias de los independentistas catalanes. Pero recordemos que Sánchez también. Aunque él haya dicho que no está de acuerdo en aceptar ese referéndum de autodeterminación, pues si nos retrotraemos al pasado más reciente, es decir, pues al pacto de Pedralbes, por ejemplo, pues también podemos comprobar que nos está mintiendo y está falseando su discurso. Pero lo comprendo perfectamente que lo está haciendo. Vimos ayer en el discurso de investidura cómo parecía que se avergonzaba de sus socios de investidura. Sí. Y yo creo que es una falsedad, puesto que fueron los que lo auparon al poder. Por tanto, también nos está mintiendo en este ámbito. Y yo creo que al final pues ha comprobado cómo montar una moción de censura, que por cierto la ideó Pablo Iglesias, pero que montar una moción de censura no es lo mismo que montar un gobierno o crear un gobierno a largo plazo y dotado de estabilidad. Y esa es la razón por la cual en este momento sea reacio pues a crear un gobierno con los mismos protagonistas de la moción de censura. En cualquier caso, repito lo que he comentado al principio de mi exposición. Yo creo que no sabemos realmente lo que va a ocurrir, puesto que a última hora podría conformarse un pacto para que mañana fuera investido Pedro Sánchez. Pero también, al hilo de lo que acabas de comentar, Miguel, yo creo que también a Pedro Sánchez podría interesarle en última instancia pues ir a elecciones, porque evidentemente, como tú bien has dicho también, en septiembre confluye una serie de circunstancias negativas para él. Es decir, la sentencia del juicio del 1O podría coincidir con la diada, no, pero un poquito más tarde la diada. Se espera que la sentencia sea para la tercera semana de septiembre, pero podría coincidir con la fecha de la segunda investidura. Por tanto, yo creo que sería también un mal momento para conformar un gobierno con sus socios independentistas y Podemos. Pero ir a unas elecciones siempre es complicado.
pero yo creo que con la opción del Partido Nuevo de Rejón y de Carmena, que dividiría a la izquierda, y suponemos que con una fagocitación de Podemos o una merma de votos, pues yo creo que esa estrategia tampoco sería negativa para Sánchez. Por eso reitero otra vez que no podemos saber realmente lo que va a suceder en las próximas horas. Sí, tú apuestas por que va a ser los intereses, ¿no?, lo que va a primar en vez de otros factores. Pero es que lo que has comentado del marketing es muy interesante, porque claro, aquí Sánchez está vendiendo su relato. Hay una pelea de relatos entre Iglesias y entre Sánchez. Iglesias dice, tengo esta proporción de votos, tienes que dejarme entrar en el gobierno, la cosa que parece a priori lícita, pero claro, Sánchez lo que está diciendo, yo he cedido, pero claro, Iglesias le dice, bueno, usted ha cedido una vicepresidencia simbólica. Es decir, que esto de contenido carece totalmente de contenido y carece totalmente de practicidad, no es nada práctico. Por lo tanto, aquí realmente Sánchez lo que se está poniendo es una situación en la que va a tener excusas pase lo que pase. Es decir, número uno, si consigue formar gobierno, le dirá a Ciudadanos y al PP, oigan ustedes, es que como no se abstuvieron o no me votaron a favor, pues me veo obligado a formar gobierno con los populistas de Podemos, con los independentistas de Esquerra, de Junts pel Cat, etc, etc. En cambio, si pasa, no hay investidura, pues ya tiene ahí a Pablo Iglesias para echarle la culpa y decir, es que me has bloqueado a pesar de que yo llevo un programa muy progresista y muy de izquierdas. Es decir, se cubre las espaldas totalmente con ese discurso. Sí, realmente tú has dado con la clave. En estos días vemos como muchos medios de comunicación se han referido al relato. ¿Por qué? Pues porque es muy importante. Es muy importante tanto para la segunda posibilidad relativa a una convocatoria de elecciones o en este momento al pacto. Es decir, es muy importante dar una imagen de que el otro partido es el culpable de la no negociación o de la ruptura de la negociación o de la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, es importante este mensaje de cara a la opinión pública y pues de cara en realidad pues a la sociedad y a sus futuros votantes en el caso, repito, que haya unas segundas elecciones. Pero me gustaría comentar algo muy importante que has dicho. Yo creo que Ciudadanos debería haber pactado con el PSOE y no el PP, puesto que Ciudadanos, en función de los resultados electorales, no quedó como el partido líder de la oposición, sino que quedó como un partido bisagra. Aunque ellos no acepten este posicionamiento, porque no lo están aceptando, ellos tienen la estrategia de intentar ser el principal partido de la oposición, pero no lo son realmente en función de los resultados electorales. En este sentido, siguen siendo un partido bisagra. Y yo creo que estarían, ya creo que es muy complicado, a no ser que no se produzca la investidura mañana y vayamos a una segunda investidura en septiembre, pero en cualquier caso, deberían haber ofrecido o simplemente negociado con el presidente del gobierno en funciones un pacto de gobierno que hubiera dotado de estabilidad al futuro gobierno y sobre todo que nos hubiera salvado de un gobierno de Frente Popular independentista que no tiene otro proyecto que destruir el Estado de Derecho, destruir la Constitución y evidentemente destruir nuestra, vamos a denominarla entre comillas pseudodemocracia, pero en realidad, porque para mí es una pseudodemocracia, pero bueno, en cualquier caso, destruir el Estado constitucional derivado de la transición. Y a nivel económico, el proyecto pues no es otro que subir los impuestos y machacar a la clase media, y ya que ya está prácticamente destruida, para ese dinero que extraen a la clase media repartirla en sus redes clientelares, que cada vez son mayores y nuevas. Y no piensas, porque claro, Ciudadanos en su campaña, su motivo de campaña fue vamos a pactar con el Partido Popular porque con este PSOE de Pedro Sánchez no se puede pactar de ninguna forma. Es decir, pactan con independentistas, pactan con nacionalistas, pactan con Podemos, les da todo un poco igual. ¿No crees que eso hubiera sido traicionar de tal forma a sus votantes? Porque claro, sí, se habla mucho de la coherencia de Ciudadanos, de que no son muy coherentes, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, según les convenga. Pero claro, es que si tú vendes en la campaña que vas a pactar con el PP porque el PSOE es malo, y luego sacas, ha sacado los mejores resultados, ¿no? De 32 ha subido a 57. Yo creo que esa traición a sí mismo
sería casi peor que dejar que, bueno, que el gobierno que al final y al cabo se pueda juntar ocurra. Sí, tienes razón, pero bueno, entendemos que la mayoría de los votantes de Ciudadanos yo creo que estarían de acuerdo con ese cambio de opinión por parte de Ciudadanos. No sería una traición, puesto que sería un último recurso para evitar un gobierno de Frente Popular independentista. Pero yo creo que es importante en este aspecto señalar los plazos. Es decir, este acuerdo, si lo hubiera planteado antes de que el gobierno, de que el PSOE, pactara en Navarra, por ejemplo, sí, en el País Vasco, en Cataluña y en Baleares, con independentistas, que lo ha hecho, antes de realizar estos pactos con independentistas, sí se hubiera entendido que Ciudadanos hubiera planteado, o por lo menos hubiera esperado, un acuerdo de gobierno. Ahora ya sería más difícil, evidentemente, porque ya se ha visto que, por supuesto, Pedro Sánchez, pues sus socios preferentes, además de Podemos, entre comillas, sí, también son los independentistas. Pero yo creo que si nos centramos en esa política de plazos, hubiera tenido que hacerlo al principio Ciudadanos, y se hubiera entendido perfectamente. Incluso ahora, después de que el PSOE haya pactado con independentistas en estos territorios que acabo de comentar, también se entendería, porque la situación es muy delicada. Este gobierno de Frente Popular Independentista podría llevar a España, pues como he dicho antes, a una recesión. Hoy hemos visto en los periódicos económicos cómo han salido algunos datos, por ejemplo, del consumo de luz de las empresas, que ha bajado, el nivel de facturación de las empresas también. Todos estos datos con los anteriores pues nos hace pensar que la desaceleración económica y la desaceleración de crecimiento de empleo o de creación de empleo, pues es un hecho incontestable, y que si no tenemos un gobierno con un proyecto además de político, económico, pues la recesión podría incluso anticiparse antes de lo previsto, porque es posible que España entre en recesión, y con este gobierno de Frente Popular Independentista seguro que entramos pues en un breve espacio de tiempo. Sí. Por tanto, yo creo que Ciudadanos hubiera tenido que hacer un ejercicio de responsabilidad y no entrar en una estrategia de liderar la oposición porque no le corresponde, tendría que esperar a otras elecciones para ver si su posicionamiento tras los resultados electorales le corresponde pues liderar la oposición, pero en este momento no. Por tanto, como partido bisagra que todavía es, debería haber pactado, y todavía está a tiempo, yo creo, con el gobierno de Sánchez. Pues a uno de los, bueno, al partido que está, aunque no le ha gustado nada que le veten, que es el Partido Socialista, que le ha vetado Ciudadanos, como hemos estado comentando, pues no le ha hecho nada de gracia, y de hecho ayer los ataques de Sánchez contra Ciudadanos fueron muchos, pero quiero hacer especial hincapié en esa última declaración de la portavoz del Partido Socialista, de Adriana Lastra, en la que hablaba, bueno, primero de Ciudadanos, lo atacó fuertemente, igual que atacó bueno, especialmente al presidente Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y también hizo algunas, bueno, se dirigió también a Podemos, ¿no?, para ver si podían acercar posturas. Vamos a escuchar a la portavoz del Partido Socialista, Adriana Lastra. Señor Rivera, gobierno o bloqueo, y no van a desaparecer por más que usted se empeñe en mirar hacia otro lado. Señorías de Ciudadanos, miren, el partido al que represento tiene 140 años. En todo este tiempo hemos pasado por muchas cosas y nuestra historia se ha entretejido con la propia historia de la libertad en España. Hemos luchado por un país más justo y hemos sido perseguidos, encarcelados y asesinados por ello. Y aquí me va a permitir que le haga una pequeña reflexión, porque usted ayer volvía a intentar arrojarnos el terrorismo políticamente a la cabeza, y yo solamente le voy a hacer una reflexión. Mire, yo tenía compañeros en Euskadi, en Navarra y en las calles de España que se estaban jugando su vida, cuando usted lo único que se jugaba era un constipado por salir despelotado en carteles electorales. Las elecciones se ganan y se pierden. Lo importante es no perder el alma, porque si pierdes el alma acabarás perdiéndolo todo. Señor Rivera, ¿dónde está su alma? ¿Dónde está su alma? Nosotros mantenemos abierta la puerta a formar un gobierno de coalición. Les esperamos en esa propuesta. Creo que es lo que nuestros votantes esperan de nosotros, y lo hacemos, señores de Unidas Podemos, sabiendo que no sumamos mayoría absoluta entre las dos fuerzas parlamentarias. Que respeten a este centenario partido. Que lo respeten, porque, mire, ustedes no son la prueba del algodón de la izquierda de mi partido. No lo son. Fíjate, Lucio, habla
Adriana Lastra de terrorismo, habla de muertes en su propio partido, en el País Vasco, en Navarra, etcétera, etcétera, pero sin embargo ahora no tienen ningún problema en hablar con Bildu, no tienen ningún problema en pactar con Bildu, que recordemos son los herederos, porque claro, ahora digamos ETA, esa banda, pues se ha dado cuenta de que sale mucho más rentable hacerlo por la vía política que por la vía de la espada, por así decirlo. Pero aún así, fíjense este discurso de Adriana Lastra, que poco congruente. Y luego habla de alma también, que bueno, a mí me hace gracia porque seguramente ni será creyente ni nada, pero bueno, las incongruencias del Partido Socialista. Totalmente. Y en cuanto a lo que acabas de comentar de Bildu, bueno, pues evidentemente ya ha habido una negociación con Bildu y una negociación con el PNV. Y aparte de las solicitudes a nivel económico, que ya están, pues evidentemente en un documento, pues aceptadas por el futuro gobierno de Sánchez, vemos las concesiones políticas también que se han concedido a los independentistas, tales como pues una reestructuración a nivel administrativo para otorgar más poder al independentismo vasco, por ejemplo, en Navarra. Un nuevo estatuto o un estatuto diseñado al estilo del PNV y de Bildu para el País Vasco, y sobre todo pues la autodeterminación del País Vasco vía disposición transitoria cuarta de la Constitución española. Estas concesiones ya están hechas, además de, por supuesto, de regar de dinero al País Vasco con los impuestos de todos los españoles. Por tanto, se han concedido tanto a los independentistas vascos como a los independentistas catalanes, que también evidentemente pues se le han hecho una serie de concesiones a nivel económico, y también, como decíamos antes, el referéndum de autodeterminación, que supongo que independientemente que el PSOE se lo achaque a una petición de Podemos, el PSOE también está por la labor en el caso que tuviera que hacerlo, y no olvidemos que van a solicitar los indultos para los presos del juicio del 1 de octubre. En cuanto se produzca la sentencia, que seguramente pues será condenatoria, condenará por rebelión a los acusados, a los procesados, pues inmediatamente después se va a solicitar por el independentismo catalán los indultos para esos presos, y tendrá que hacer frente a esta situación el gobierno de Sánchez. Yo no dudo que si tiene que conceder los indultos, hará todo lo posible por concederlo. Y también respecto al 155, también Sánchez nos ha mentido diciéndonos que no tendría ningún problema en implementar el 155. Seguramente sería un 155, en el supuesto caso que lo implementase, muchísimo más light todavía que el que implementó Rajoy. Pero no obstante, yo no creo que sea capaz, en el caso que se forme un gobierno de Frente Popular Independentista, que Sánchez aplique un 155 a sus socios de gobierno. Claro. Todos los discursos, y si nos fijamos en todos los mensajes que está lanzando el gobierno, son todos absolutamente contradictorios, y no hace falta oír a Lastra, porque evidentemente simplemente oyendo al presidente ayer en el discurso de investidura, pues en el fallido, discurso de investidura, pues podemos comprobar cómo desde la A hasta la Z nos está mintiendo constantemente. Es una persona que no tiene el más mínimo sentido de la dignidad ni de la honestidad. Sí, una cosa que has comentado de Cataluña, claro, cómo va a aplicar un 155, cómo se va a poner duro con el asunto catalán si son sus socios. Y es que esto se vio muy bien en el discurso de investidura, porque es que no mencionó a Cataluña. Es decir, solo habló de Cataluña cuando ya empezaron a hablar los distintos representantes de esa región, como Esquerra Republicana o Junts pel Cat, pero hasta entonces no dijo nada, y cosa que en un programa de gobierno, que es lo que presentó el lunes, que no salga nada, sabiendo que tuvimos un golpe de Estado el 2017 y que todavía no está resuelto, porque además es que dicen que lo van a volver a hacer. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese asunto, porque si tiene que pactar con ellos para llegar al gobierno, va a tener que pagarles de alguna forma. Y por lo tanto, esa es la razón por la que Gabriel Rufián, diputado y portavoz de Esquerra Republicana, quiere que Podemos y PSOE se arreglen, que hagan política para sacar esto adelante, ellos darle su apoyo y así pues poder sacar réditos de aquí a unos meses. Tienen 48 horas para hacer política. Si se ponen de acuerdo, por nosotros no será. ¿Ve cambios respecto a ayer? Bueno, parece que vuelve a haber un buen ambiente y música de preacuerdo, pero
Es que aquí cada hora cambia el tema. ¿Podemos ha cambiado el sentido de su voto? ¿Cree que eso Sí, me parece una buena noticia y repito, tienen 48 horas, que hagan el favor de sentarse sobre una mesa, o sea, en torno a una mesa de diálogo y negociación, y repito, si traen aquí un acuerdo, por nosotros no será. ¿Y de qué depende que Esquerra cambie su votación de aquí al jueves? Que alcance un acuerdo. Si no alcanza el acuerdo, será un no de Esquerra. Es que es complicado posicionarse sobre algo que no existe. Fíjate, si se llega a ese acuerdo, el sí lo tienen, y si no se llega a ese acuerdo, bueno, lo mismo incluso también votan que sí Esquerra, no lo tienen nada claro. Sí, bueno, ya lo han anunciado, es decir, aunque ayer votaran que no, evidentemente si hay un pacto entre PSOE y Podemos, esta tarde o incluso mañana, antes de la votación, que podría también suceder, pues evidentemente van a apoyar, o si no lo apoyan, por lo menos se van a abstener, pero evidentemente que es un tipo de apoyo también, para mañana, no para ayer, pero sí para mañana. Por tanto, el primer interesado en que este pacto salga adelante, pues es Ezquerra. Y también los independentistas vascos. Están interesados en este pacto, puesto que evidentemente su futuro depende de que se conforme este gobierno. Por eso decía que es tan importante que Ciudadanos hubiera ejercido de un partido estatista y con sentido de Estado, y que hubiera por lo menos ofrecido o se hubiera posicionado a un posible acuerdo para salvarnos de este Frente Popular independentista, y yo creo que lo tienen fácil, puesto que ya han anunciado que en la diada pues podrían organizar manifestaciones, incluso podrían derivar en violencia, no nos extrañaría. Y después está la sentencia del juicio del 1 de octubre. Todos estos asuntos los tienen que solventar, y los tienen que solventar positivamente. Por tanto, el primer interesado en que el acuerdo entre Podemos y PSOE salga adelante son los independentistas catalanes y también los independentistas vascos. Sí, a mí lo que me aterra un poco es que Sánchez tenga esa visión, ¿no?, de que la culpa va a ser de Ciudadanos por no apoyarle, de que él tenga que pactar con los demás, porque él no es capaz de ponerse una línea roja, decir España primero y luego yo, ya consigo yo mis asientos, mi poder, que es lo que finalmente me interesa, pero primero va el país, primero va España. Si te parece, Lucio, vamos a echar un vistazo a la prensa del día, porque bueno, nos va a dar una visión global de lo que ha ocurrido en el día de ayer y en el día de hoy. Vamos a ver, empezando con el primero de los periódicos de nuestro país, el diario El País, que dice así: Sánchez reactiva las negociaciones tras perder la primera votación. El candidato obtuvo solo 124 apoyos, los del Partido Socialista y el diputado de Revilla. Podemos decidió abstenerse a última hora y luego aceptó reanudar el diálogo, ese movimiento del que hemos hablado, para que no se cerrara todo y no hubiera manera de solucionarlo. Y el núcleo duro socialista preparó durante 3 horas su nueva estrategia, y luego hace referencia también a lo que ocurrió ayer en el Reino Unido. Saben ustedes que Boris Johnson, el exalcalde de Londres y es ministro de Asuntos Exteriores, pues ese va a ser, bueno, es ya el líder de los Tories, del Partido Conservador Unionista, y en el día de hoy, con la renuncia oficial de May ante la reina de Inglaterra, se va a convertir en el nuevo primer ministro inglés, con lo cual significa que posiblemente tengamos un Brexit acordado de una forma diferente, cosa que a la UE no le apetece mucho, a la Unión Europea, o sin hasta el 31 de octubre, que es la prórroga que le han dado, pues va a ser un Brexit duro, es decir, que se van a ir por las bravas. El siguiente de los periódicos es El Mundo, que dice de la siguiente manera: lo que te he comentado antes, pedimos el cuarto de invitados y nos dan la caseta del perro. Es decir, que Sánchez, pues en esos movimientos de marketing, ¿no?, de alguna forma engañar a la opinión pública, no les da nada, porque ya ven ustedes una vicepresidencia vacía de contenido y de presupuesto, ¿qué sentido tiene? O un ministerio de esos, como ha llamado Iglesias, decorativos, y le ha dado pues la caseta del perro. Luego también dice que el Fondo Monetario Internacional prevé una mejora de la economía española este ejercicio y un frenazo en 2020, lo cual es, bueno, lo has estado comentando tú, que ya se están viendo unos signos claros de desaceleración económica, y que con este gobierno pues ya diríamos totalmente a pique. Y luego habla también de Boris Johnson, echa el freno para no romper al Partido Conservador. Es que ha habido 4 dimisiones en el día de ayer, nada más salir Johnson, de ministros de ministros del gobierno, lo cual es bastante preocupante. Tiene que unificar el partido como sea antes de que se rompa. Y Bruselas denuncia a España por la contaminación en Madrid y en Barcelona. Esto es un tema bastante recurrente, ya que habría que hablar de Madrid Central y si realmente esto tiene un efecto positivo o se habrá que implementar otro tipo de medidas. Otra de las portadas es
Es el diario ABC que le dedica en exclusiva, como es de esperar, a la sesión de investidura. Podemos entra o Sánchez no sale elegido presidente. Vemos la votación arriba del todo, los 124, los 170 y los 52 de abstención. Y finalmente tenemos un último periódico, que es el diario La Razón, que habla de la coartada de Sánchez, ¿no? Esas opciones que se plantea Sánchez para excusarse, ¿no? Salga una cosa o salga otra. Moncloa maneja dos opciones tras el fracaso de la votación de ayer, que suavizó Podemos en el último minuto en su abstención. Como recordemos, Montero, que votó a las 9 de la mañana cuando ya se tenía una decisión clara, pues votó que no. Si la estrategia será, bueno, fíjense ustedes si le dan el sí o si le dan el no. Culpa de PP Ciudadanos, y si sale que no, pues culpa de Pablo Iglesias. Es decir, todo ya maquinado desde la mentalidad socialista para que culpa mía nada, todo culpa de los demás. Sí, bueno, no olvidemos que el PSOE es el partido especialista en manejo de medios de comunicación. De hecho, tiene un duopolio televisivo que es totalmente ilegal a su servicio en este momento, y pues un imperio mediático prácticamente pues puesto a su disposición. Y en este sentido la comunicación siempre la ha manejado muchísimo mejor que, por ejemplo, en el PP cuando estábamos en pleno bipartidismo, pero es que ahora lo hace igual. Yo creo que en el último movimiento de Pablo Iglesias, me refiero al viernes, cuando dijo que el escollo ya no iba a ser él, cambió esta estrategia de comunicación a favor de Podemos. Y en este momento yo creo que la percepción de la sociedad es que el problema, a no ser que cambie todo durante la negociación que están manteniendo ahora mismo, yo creo que la percepción de la sociedad es que Sánchez nos ha mentido y que Podemos al final pues ha ganado esta batalla de la comunicación. Respecto, reitero, al cambio que se produjo el viernes. Pero en cualquier caso, lo que están negociando no son programas ni políticos ni económicos, puesto que la izquierda no tiene ningún proyecto ni político ni económico para España, ni el PSOE ni Podemos. Lo que se está negociando es poder sí, y gestión. Es lo único que se está negociando. Y reitero, Podemos tiene toda la legitimidad que le han dado los votos para poner encima de la mesa de negociación la solicitud que ha hecho. Y el PSOE, yo creo que si fuera pues coherente, debería, pues sería malo para España, pero en función de la coherencia, yo creo que debería pues aceptar la solicitud de Podemos, puesto que evidentemente si hay una negociación entre dos partidos, pues se tiene que hacer, yo creo, con respecto a la proporcionalidad que exige Iglesias, aunque sería muy malo para España, pero sí, repito, no creo que lo haga, y yo creo que esta tarde lo que va a hacer el PSOE es rebajar un poco sus pretensiones, pero no hasta el límite que quiere Podemos. ¿Para qué? Pues para lo que tú acabas de comentar, Miguel, para ganar la batalla de la comunicación y que la opinión pública, pues en última instancia, crea que la culpa de las elecciones, en el caso que se produzca, sea pues por obra y gracia de Podemos. En cualquier caso, ya veremos, pero repito, yo creo que los estrategas del PSOE no le dejarán que se salga con la suya Podemos y opte pues a varios ministerios importantes y a una vicepresidencia importante y no como la que le han ofrecido a nivel social sin competencias prácticamente. Reales, sí. Sí, porque esta batalla del relato, pero es que en las negociaciones, aparte de lo que pueda ser mejor o peor para España, no puedes empezar aquí y quedarte aquí, tendrás que ir cediendo un poco e ir acercando posturas. Pues bueno, declaraciones de Rafael Simancas en el día de ayer, uno de los diputados del Partido Socialista. Lo que hacen básicamente es seguir pidiéndole a Podemos responsabilidad, generosidad y no darles mucho a cambio. Siguen tensando la cuerda. A Unidos Podemos le vamos a pedir un ejercicio de altura de miras, de generosidad y de responsabilidad. Si estamos de acuerdo en subir el salario mínimo, si estamos de acuerdo en dignificar las pensiones, si estamos de acuerdo en avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, si estamos de acuerdo en modernizar nuestra economía, si estamos de acuerdo en construir una España unida y diversa en una Europa unida y diversa, si estamos de acuerdo en aportar justicia, suficiencia, progresividad a nuestro sistema fiscal, si estamos de acuerdo en tantas cosas, tenemos que formar un gobierno juntos.
Pues esta sigue siendo la posición del Partido Socialista. En cambio, Podemos, desde una de sus portavoces adjuntas, Ione Belarra, lo que le piden a Sánchez es: oiga, siga moviéndose, siga acercando posturas, porque si no, usted no va a ser presidente. A todo lo que hemos planteado, el Partido Socialista ha dicho que no y solo hemos escuchado excusa tras excusa. Se está acabando el tiempo, creo que todo el mundo lo sabe, y ese tiempo que se está terminando obliga al Partido Socialista a moverse. Espero que sea pronto, porque nosotras hemos dado, creo, todos los pasos necesarios para construir ese gobierno de coalición y hasta el momento ellos no se han movido absolutamente nada. Creo que ha quedado claro en la sesión de hoy y esperamos que de aquí al jueves haya movimientos. El último gesto que hemos hecho, ya digo, el de esa abstención para seguir facilitando las negociaciones como hemos hecho en estos últimos 2 meses. No, aquí en España estamos viendo que el arte de negociar nos cuesta un poquito, ¿no? Es decir, aquí seguimos, bueno, que ya ha tenido lugar incluso ese debate de investidura, esa primera votación, y no se ha negociado, pero no solo con Podemos y el Partido Socialista, sino con nadie más. Es decir, que de una Cámara de 350 tú tienes tus apoyos y tienes al Partido Regionalista Cántabro y no has negociado con nadie más o no has llegado a un acuerdo con nadie más. Y un poco también pasa también en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? En Murcia parece que ya se ha llegado a un acuerdo y posiblemente tenga lugar esa investidura de López Miras del Partido Popular este mismo viernes, pero con Ciudadanos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Me hacen falta tus votos, pero no negocio, me los tienes que dar gratuitamente. Sí, yo creo que Sánchez se ha refugiado en la posibilidad de reformar el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula la investidura de la presidencia del Gobierno, pero yo creo que es una excusa, pues la verdad es que lamentable, puesto que no hace falta reformar ese artículo para nada. Habría que reformar la Constitución en otro sentido, pero en este artículo no, puesto que lo que hace falta es capacidad de negociación. Sánchez ha pretendido pues que le den los apoyos gratis. No me refiero a los independentistas catalanes y a los independentistas vascos, que evidentemente no le ha salido gratis. Es decir, están haciendo un paripé total porque ya se ha negociado todo lo que hemos hablado en esta mesa esta mañana. Pero sí con respecto a Podemos. Y lo que quiere es que Podemos se pliegue y pista a Sánchez gratis, totalmente gratis. Eso es inconcebible. Por eso decía antes que Podemos está legitimado para realizar esas solicitudes que le ha expuesto a Sánchez. Está legitimado para ello. Entonces yo creo que desde mi punto de vista el culpable de la negociación es Sánchez, que está jugando pues con dos estrategias diferentes. Y respecto a que Sánchez no saldrá elegido si no acuerda un pacto con Podemos, yo creo que no es cierto. Sánchez sí podría ganar otra vez las elecciones. La única posibilidad de que no lo hiciera sería que el centro-derecha se uniera. Y yo creo que va a ser complicado unir al centro-derecha. Por tanto, yo creo que sí podría ganar otra vez las elecciones, máxime, tanto en cuanto lo que hemos comentado antes. Habría un partido nuevo, el de Rejón y Carmena, que pues fragmentaría quizá pues el partido de Podemos y en ese sentido le daría pues más posibilidades a Sánchez. Yo creo que tiene varias estrategias y se está demostrando que en todos los mensajes que lanza el PSOE. Ninguno es claro porque están jugando con dos estrategias diferentes. Les valen las dos. Por tanto, por eso digo que es muy difícil realizar un pronóstico porque puede pasar cualquier cosa esta tarde o mañana por la mañana. Sí, habrá que esperar. Igualmente recuerden ustedes que hay un tercer match ball en septiembre y si ese ya no se culmina, no se hace efectivo, pues tendremos que ir una vez más a elecciones, que ya llevamos unas cuantas este año y la verdad que sería un poco tedioso. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí analizando toda la actualidad política, toda la actualidad de la investidura, que es sin duda el tema de la semana. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta. El Pozo Alimentación apoya al flamenco en el Festival Internacional Cante de las Minas, que es considerado el más importante del mundo. El Pozo Alimentación renueva su compromiso como patrocinador del 59º Festival Internacional Cante de las Minas de la Unión. El presidente de la compañía, Tomás Fuertes, junto al consejero delegado José Fuertes, han firmado hoy este acuerdo de colaboración y apoya al flamenco con el presidente ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de la Unión, Pedro López, en las instalaciones de la empresa en Alhama de Murcia. Esta iniciativa se enmarca en la gestión de las actividades de responsabilidad social corporativa que pretenden generar valor añadido en la compañía, fomentando el desarrollo sostenible a través de la mejora social, económica y también ambiental.
El Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión está considerado como el principal certamen de flamenco del mundo. Además, este evento se ha consolidado como una actividad de interés turístico internacional y ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Pues bien, esta edición del certamen, que tendrá lugar desde el 31 de julio hasta el 10 de agosto en el antiguo Mercado Público de la Unión, que reunirá a reconocidos artistas del panorama flamenco de la talla de Pasión Vega, Farruquito, José Mercé o El Pele, entre otros. Además, al igual que en estas ediciones anteriores, la organización va a llevar a cabo actividades paralelas, entre las que se incluyen jornadas gastronómicas, seminarios, cursos relacionados con el flamenco y una masterclass. El Pozo de Alimentación y el Festival Internacional Cante de las Minas comparten su carácter internacional, así como el interés por la difusión de la cultura a través del flamenco, un arte declarado Patrimonio Inmaterial Cultural por la UNESCO, por el atractivo que genera en todo el mundo. Sin más dilación, vamos ya a hablar de política, a hablar de la sesión de investidura que tuvo lugar ayer, de ese debate de investidura, que no salió muy bien para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, y lo vamos a hacer con la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Mer Méndez. Muy bienvenida. Buenas, gracias, muchas gracias. Tenemos muchas cosas que comentar, entre otras, el feo que hizo Pedro Sánchez a tu formación, porque cuando Santiago Abascal salió a hablar, tendría que haberle dado alguna réplica, una réplica real, que es que, vamos, ya sabemos que no les invitaron ni siquiera a esa ronda de contactos para la investidura, sí que fue el Partido Popular, por ejemplo, y el Partido de Ciudadanos, pero a Vox, como lo han dicho ya en alguna ocasión, les hacen una apartheid, ¿no? Una apartheid que no se termina de entender. Todavía no he estado allí sentada. ¿Cómo se entiende? O sea, ¿cómo se siente? Hombre, sí es verdad que se siente una situación de apartheid, justamente, ¿no? Todos estos afrikaners de la política actualmente, ¿no? Nos mandan al gallinero, a los 24 diputados de Vox. Otro gesto más. Y nada, y desde lejos, que no se nos vea bien y sin contestar a las intervenciones de Santiago Abascal. O sea que desde fuera yo no sé exactamente si ellos no llegan a entenderlo, ¿no? Con el eufemismo de la ultraderecha, constantemente llamándonos ultraderecha, se creen en el derecho a ni siquiera dirigir la palabra a la formación que han elegido casi 3 millones de españoles. Sí, son muchos gestos, como bien has dicho, pero que, por ejemplo, el PNV, que tiene, no sé si creo que eran 5 o 7 diputados, está al principio, y vosotros que tenéis 24 en el gallinero, lo cual proporcionalmente a cómo te han votado los españoles, pues mucha lógica no tiene. Quien habló en la noche de ayer, que estuvo aquí Ortega Smith en El Gato al Agua, pues habló sobre este asunto, sobre este desprecio de Sánchez a la formación de Vox, y la verdad es que no tuvo pelos en la lengua. De una forma clara el talante, ¿no? Esto que hablaban los socialistas, el talante antidemocrático y despectivo. Y no es hacia nosotros, que la verdad es que no nos va a preocupar lo más mínimo. Es que está diciéndole a 2.700.000 españoles, y creo que al resto también, que podrían estar interesados, ¿no?, en escuchar la respuesta del presidente o del candidato a presidente, diciéndoles: yo no tengo nada que hablar con ustedes. Ustedes son parlamentarios, están ustedes en la soberanía nacional, su portavoz, su candidato puede decir lo que quiera, que yo ni me voy a dignar en dirigirme a él. Es que existe un mantra de la superioridad moral de la extrema izquierda que dice que ellos son los demócratas, ellos son los únicos que tienen la verdad histórica, ellos son los únicos que pueden hablar de la mujer, los únicos que pueden hablar de los homosexuales y los únicos que pueden decidir sobre el bien y sobre el mal, y el resto no somos más que escoria, que debemos callarnos y que ni siquiera tenemos el derecho a presentarnos a unas elecciones, a sacar diputados y a que esos diputados puedan hablar y puedan defender sus ideas. Bueno, evidentemente no vamos a esperar otra cosa de quienes se sienten a gusto y tienen como socios preferentes a los golpistas, a los filoterroristas, a los totalitarios, a los amigos de Irán, de Venezuela. La verdad es que choca un poco, ¿no?, que, por ejemplo, le recriminen a PP. Bueno, esto es una cosa anómala en la democracia, ¿no? Y esto creo que retrata de una forma clara el talante, ¿no? Aquí a Ortega por detrás, eso es, muchas gracias. Que le recriminen a PP y a Ciudadanos que, bueno, llegaron a un acuerdo en Andalucía, ahora otro en Murcia y ahora posiblemente en Madrid, ¿no? Pero que ellos puedan pactar, pues, como hemos visto, con Bildu, con Esquerra, con Junts pel Cat, con quien haga falta, y eso es perfectamente democrático y perfectamente legítimo. Sí, bueno, lo resumió Santiago Abascal el otro día, yo creo, ¿no? Ellos se retratan precisamente diciendo que prefieren a Otegi antes que a Ortega Lara, y ya está, es su retrato, ellos solos se lo hacen y yo espero que la mayoría de los españoles lo vean.
lo vean, que este ninguneo y estos socios preferentes que están organizando en su Frente Popular, pues bueno, les pasará factura de alguna manera, por lo menos en la historia, ¿no? Sí, no, en mucho sentido no tiene, pero es que fíjense ustedes cómo está el asunto, porque ayer, antes de ayer, no se dignó a hablar con Abascal, no se dignó a responderle, pero claro, a Bildu sí que le respondió y la verdad que nos dejó a todos atónitos. Vamos a ver lo que le dijo Pedro Sánchez a Bildu, porque parece que las diferencias no son tantas. Tenemos mimbres suficientes como para desde el diálogo poder entendernos todos, sabiendo dónde podemos coincidir y dónde no podemos coincidir. Yo desde luego a su grupo no le veto, le respeto la legitimidad que tiene, pero es evidente que tenemos serias discrepancias de presente, de futuro, pero también de pasado. También de pasado. Fíjate, habla de que a ellos no les veta, sí, a vosotros sí. En el fondo tenía razón Rivera cuando decía, no sé qué señor Sánchez es el que se presenta a la investidura, ¿no? Si es el señor Sánchez que dice una cosa o la contraria, ¿no? Entonces, no sabemos qué señor Sánchez es el que considera que Bildu es una formación perfectamente legítima y que sus votantes tienen todo el respeto, y sin embargo la formación que han elegido casi 3 millones de españoles, pues parece ser que no, hay ni que contestarles desde el estrado ni desde el escaño, ¿no? Sí, pero ya no solo en términos de votos, sino también de ideología, es decir, herederos de ETA y Vox, una formación perfectamente constitucional, perfectamente legítima, pero bueno, ellos habla que si no les veta, no les legitima, y dice simplemente que tienen discrepancias. Estamos hablando de una formación que no ha pedido perdón por lo que llevó a cabo ETA, una formación que en su anterior forma, cuando era banda terrorista, más de 800 asesinatos, 300 de los cuales sin esclarecer. Pero oiga, solo tenemos discrepancias. En cambio, con vosotros nada. Yo es que no... La memoria histórica es memoria histórica para lo que ellos quieren, ¿no? Pero precisamente para esos 858 muertos de ETA no hay memoria histórica, ¿no? No hay ningún tipo de memoria histórica, y todos los que quieran defender a aquellos que pusieron esas bombas, esos sin embargo sí son perfectamente legítimos y bueno, no los sentaron delante porque no les basta para formar gobierno, que si no estarían en primera fila, ¿no? Sí, y no solo eso, porque es una incongruencia absoluta. Sí. Absolutísima. Pero bueno, no sois los únicos que le habéis achacado esto a Sánchez. También Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, en el día de ayer, pues tras ver ese discurso, esos coqueteos, llámenlo como ustedes quieran, para no enfadar a sus socios, pues Inés Arrimadas lo criticó duramente. Sánchez ha utilizado todos o casi todos los turnos de réplica para el resto de partidos para incluir ataques a Ciudadanos. Sánchez se ha dedicado a agradecer y a tener buenas palabras, incluso a Bildu, a Esquerra, al PNV, y se ha centrado en lanzar insultos y ataques a los ciudadanos. No sabemos si esa banda de Sánchez van a llegar a un acuerdo al final para repartirse el botín, pero creo que ya todas las cartas están encima de la mesa. Ya nadie tiene dudas en España de con quién quiere gobernar Sánchez, cuál es el plan de Sánchez y a quién ataca y a quién considera líder de la oposición en el Congreso. Bueno, se nos ha olvidado comentar que entre esos 858 muertos también hay socialistas, pero Cierto, solo tienen discrepancias. Sí, parece ser que sí, las discrepancias, no sé, no van más allá de... No miramos más allá, ¿no? No sabemos qué señor Sánchez es, de nuevo, ¿no? El señor Sánchez del nuevo PSOE, en el cual tanta referencia hacia la historia del PSOE y sin embargo no recuerda a sus propios compañeros caídos, ¿no? Es un anacronismo lo que estamos viviendo en el hemiciclo, yo creo. Y luego, recordando ese discurso que hizo la portavoz de Bildu, habló que la Constitución y España es una cárcel de pueblos y, sin embargo, pues esas fueron las palabras de Sánchez en respuesta. Discrepancias, pero oiga, que no pasa nada. En vez de decirle, disculpe usted, esto es una democracia plena de las 20 mejores del mundo y no le voy a permitir que diga eso porque soy el presidente del gobierno. Pero no, eso no, en absoluto, ni se mencionó. Pero no fue el único discurso así, el de Bildu, digamos, hiriente, porque también, no sé, bueno, te acordarás, estuviste allí viéndolo, el de Junts pel Cat, el de Laura Borràs, bueno, pues que ahí sí Sánchez creo que se comportó, en el sentido de que ahí sí que ella dijo pues que España no era un Estado democrático y tal, y ahí sí que Sánchez la puso en su sitio, pero fue a lo mejor la única vez en la que Sánchez más o menos dio el do de pecho como presidente del gobierno. Y aún así, pues su discurso pues deja mucho que
bueno, mucho que desear, porque claro, tienes que ser duros con todas las partes iguales y sobre todo con la gente que ha matado, ¿no? Y bueno, también decía Arrimadas que están blanqueando a Esquerra, ¿no? Que ahí con ellos, que bien todo, pero que, oye, que hace 2 añitos están dando un golpe de Estado. Sí, pero bueno, es verdad que ellos le echaron en cara algo real a Sánchez, ¿no? Que en lo que coincidieron yo creo casi todas las formaciones políticas, que él en su discurso de investidura fue una especie de discurso que yo creo que hablaba de otro país distinto, ¿no? Porque no mencionó a Cataluña, ¿no? Luego dice que sí que lo mencionó porque estaba englobado en todas las políticas que él quería implementar, pero en fin, que no, el principal problema político y jurídico de España actualmente ni siquiera hizo mención en su discurso de investidura, y es verdad que eso se les echaron en cara tanto los del lacito amarillo de las dos bandas como, bueno, todas las demás formaciones, ¿no? Sí, fíjate, ahí estamos viendo a Laura Borràs y de hecho tenemos esa declaración en la que, fíjense lo que dice, que para que Sánchez sea un hombre de Estado de verdad, pues debería de hablar de presos políticos. Pero usted, señor Sánchez, ha explicado públicamente, además, que necesita un vicepresidente que no hable de presos políticos. Lo que debería necesitar es que en este Estado que pretende gobernar no hubiera presos políticos, porque lo son. Son presos políticos, y no como denomina demócratas elegidos por las urnas, encarcelados desde hace 2 años y esperando una sentencia por unos delitos que ni siquiera el Código Penal recoge en los términos que se han presentado. Si usted tuviera sentido de Estado, debería hablar de los presos políticos, es más, debería hablar con los presos políticos, que tendrían que estar sentados en los escaños donde les han ubicado los ciudadanos. Siguen RQR con su discurso, da igual donde sea. De todas maneras, él sí que habló con los políticos presos, ¿no? Y se vio claramente en la Constitución de las Cortes, ¿no? Que Oriol y entre tantos, ¿no? Si se saludaron con Sánchez, Vamos, no te preocupes. Sí, hay intercambios de manos y tal, y estas cositas sí se ven, claro que hablan con ellos, claro que hablan, sí. Pero bueno, así están en pie de guerra, votaron que no también, Junts pel Cat. Vamos a ver qué hacen mañana en esa sesión de investidura. Porque a lo mejor sí que les interesa, ¿no?, que salga Pedro Sánchez, lo cual es preocupante, que a los partidos que quieren romper el país les interese que salga un presidente. O sea, te da un poco la idea de la debilidad del presidente o de lo que realmente le interesa, como estamos comentando con el invitado anterior, que es poner delante, pues yo estar en el poder, ser presidente, que realmente los intereses de España de que se mantenga unida y de que se mantenga, pues, al fin y al cabo, fuerte. Uno de los discursos que más me gustó del día de ayer es el de Sergio Sayas, que es diputado de Navarra Suma, Unión del Pueblo Navarro, que la verdad que puso a Sánchez en su sitio y le enseñó sus propias contradicciones. Vamos a escuchar a Sergio Sayas. Y por eso, señor Sánchez, Navarra Suma nació para que los nacionalistas ni gobernaran ni condicionaran gobiernos. Y nosotros le tendemos la mano. Se la hemos tendido a lo largo de estas semanas, pero lo hacemos con la misma coherencia que le pedimos a usted. No quiera que aquí no gobiernen los nacionalistas mientras usted se abraza al nacionalismo en Navarra. Pero no pacte en Navarra con los nacionalistas no solo porque necesite o no nuestros votos, sino porque alguien que aspira a ser presidente del Gobierno de España no puede entender el futuro de Navarra y su histórica relación de lealtad con el conjunto de España como una suma aritmética de 2 votos arriba o 6 abajo. Porque la responsabilidad, el sentido de Estado y el patriotismo democrático no pueden estar al albur de una situación coyuntural, de un momento puntual o de una votación concreta, sino que tienen que imbricar nuestras convicciones y tender puentes entre todos los que creemos en nuestro país. No queréis gobernar con nacionalistas aquí, pero sin embargo luego en Navarra, para quitar el poder precisamente a Navarra Suma, necesitan a Bildu. Sí, es realmente lo que... Es lo que les echaba en cara Sergio, justamente, que necesitan a Bildu, que no lo oculten, que lo digan claramente, ¿no? Bueno, lo veremos en cuanto se organice el Frente Popular y lo veamos ya en acción, veremos claramente los socios quiénes son, ¿no? Pero sí, parece esa doble vara de medir, ¿no? Unos no se quieren sentar con nosotros, ¿no?, ni siquiera en una mesa, ni siquiera que haya una foto de los naranjas con los verdes, y otros, sin embargo, no tienen ningún tipo de complejo en que les vean con la banda, ¿no?, como los llamaba Rivera. Sí, pero es que hay una diferencia evidentemente entre socios que es, bueno, es que no se puede evitar. O sea, me van a comparar ustedes a Vox con Bildu o con Esquerra o con... Es que son unos los que ponen los medios para que se juzgue ese golpe de Estado y otros pues que lo provocan, ¿no?
Y te quería preguntar, ya que bueno, tú has estado respirando lo que es el ambiente que se iba allí en el Congreso de los Diputados en el día de ayer, efectivamente. ¿Tú crees que esto mañana va a salir? Es decir, que esto está ya, que es un teatrillo, como se dice. Bueno, yo creo que fue muy ilustrativo que Irene Montero, el voto de Irene fuera un no emitido telemáticamente a las 9 de la mañana, ¿no? Y a continuación toda la formación de Unidas Podemos se abstuvo. Entonces, es verdad que bueno, la abstención pudo ser, 1, por deferencia, 2, porque realmente hay acercamiento de posturas. Entonces yo creo que el Frente Popular perfectamente puede salir mañana. Si no mañana, en septiembre, pero yo creo que perfectamente puede salir mañana. Vamos a tener ese gobierno entonces. Yo creo que sí, hubo cariño entre los socios. Se entienden totalmente, pero aunque tengan sus diferencias, y bueno, también es el arte de la negociación, ¿no? De estirar la cuerda todo lo que puedas para sacarle todo lo que puedas, pero claro, a ver si de tanto estirar la cuerda, pues al final no va a salir. De hecho, ahora mismo están reunidos Echenique y Carmen Calvo para ver si pueden llegar a un acuerdo que salve la investidura mañana. Si no, será en septiembre, y si no, pues a elecciones una vez más, cosa que yo creo que ninguno queremos, ¿no? Que bueno, pues que tengan que salir esto como sea, y ya pues desde la oposición se irá remando para ver si se puede cambiar esto. Bueno, ayer intervinieron básicamente los partidos pequeños, ¿no? Todos los partidos regionales que todos tiran para casa. O sea, realmente lo que es España en general no les importa tanto, sino bueno, que me mejoren a mí en mi comunidad autónoma en la medida de lo posible. Pues bien, tenemos una pieza preparada que recopila esas declaraciones y a ver si la podemos ver ahora mismo. Los diputados de los partidos con menor representación parlamentaria han llegado con una queja común. Nacionalistas e independentistas han criticado que Pedro Sánchez no les hiciera ningún guiño en su discurso de investidura y han puesto en duda su apoyo en la próxima votación. Una advertencia previa, con el debido respeto. No dé por supuesto nuestra abstención. Vamos a facilitar su investidura con nuestra abstención. Una abstención que en ningún caso supone un cheque en blanco ni una muestra de confianza en el camino que vaya a recorrer. Los diputados catalanes siguen con su discurso incendiario, anteponiendo su plan rupturista y defendiendo que hay presos políticos en España. ¿Serán ustedes el PSOE de la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría por los palos del 1 de octubre? ¿O serán el PSOE de igual volvemos a aplicar el 155 si se portan mal? ¿Será usted el señor Sánchez del error fue judicializar un conflicto político que se soluciona votando? ¿O será usted el señor Sánchez de el independentismo es una amenaza para la convivencia? Si usted tuviera sentido de Estado, debería hablar de los presos políticos, es más, debería hablar con los presos políticos. Los nacionalistas vascos apremian a PSOE y Podemos. El portavoz del PNV, con cierto toque de humor, ha querido criticarles que estén más a por los cargos que a por los programas. Oye tú, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? La exigencia de Compromís era clara: financiación autonómica. Para Joan Baldoví era algo imprescindible, a lo que no han recibido respuesta del candidato socialista. En lugar de querer ser un solista de la banda, quiere liderar una verdadera banda de música, una banda de música valenciana. Podemos tocar juntos muchas piezas. Puede ser su tumba. El discurso más crítico lo ha hecho Anaoramas y pone precio a su voto. Más financiación para Canarias y sin miembros de Podemos. Si cambia sus políticas, si nos da usted la financiación que está retenida en los presupuestos de este año, si cumple con el REF y el Estatuto de Canarias, como es su obligación, nos va a tener a su lado. Aunque Pedro Sánchez parece que tiene muy claro a quién quiere tener de su lado. Al Partido Popular a su responsabilidad, al Grupo de Ciudadanos a que deje a un lado el sectarismo y también al Grupo de Unidas Podemos a su generosidad y a su responsabilidad. Lo he dicho, que cada uno va a lo suyo y que así va muy difícil. Es decir, formar gobierno, sobre todo con esa debilidad que tiene el Partido Socialista, solo 123. Y tienes en cambio pues a Esquerra, que no sabe muy bien por dónde vas a ir, por lo tanto te vota que no. Tienes a Junts pel Cat, que como no se habló de Cataluña, votaron que no. Compromís, también con dudas, que quieren que se haga ese gobierno a la valenciana. Luego el PNV, que sí que le ha echado en cara de, oigan, ustedes, que es que esto no va de sitios, esto va de que hagamos un programa. Que bueno, que yo creo que el PNV precisamente de eso no debería hablar, porque siendo un partido de derechas que pueda juntarse con la derecha, con la izquierda o con quien sea. Sí, un partido muleta.
Sí, que les da un poco igual mientras le den dinero. Luego, Bildu, también, bueno, que dijo esas cosas, pero bueno, parece que hay un poco más de sintonía. Y Coalición Canaria, que ayer Ana Oramas pues destripó a Sánchez, estaba muy enfadada. Y bueno, tuvieron ahí un encontronazo, pero que es muy complicado conseguir que todas estas pequeñas partes se pongan juntas para... Claro, es el pequeño puzzle un poco, yo creo, del anacronismo un poco del sistema electoral que hay, ¿no? Tenemos una representación parlamentaria organizada precisamente por las circunscripciones, ¿no? Y entonces por eso tenemos varios grupos de regionalistas, independentistas y etcétera, ¿no? Que no van a defender nunca el bien común, ¿no? Si ellos llegan a la Cámara, y ellos lo dicen abiertamente en el hemiciclo, ellos, la de Coalición Canaria, pues ¿qué es lo que quiere? Tiene precio lo que quiere, ¿no? Todos tienen un precio al final, ¿no? Y el precio es su casa, el precio es o más dinero para su casa o más competencias, o en el caso de los lazos amarillos, pues todo el tema de los presos políticos, ¿no? Pero es verdad que es lamentable eso, ¿no? Es un anacronismo de verdad, aunque repita la palabra, que estamos todos en el hemiciclo y sin embargo todas las intervenciones de ayer fueron prácticamente ninguna le interesa el bien común. Sí. ¿No? Ninguno va allí a defender el bien común de los españoles. Y hay que recordar una cosa, que aunque seas diputado, por ejemplo, por Almería, tú no estás solo para los almerienses, sino que representas a todos los españoles, a esos 47 millones de personas. Sí, eso lo recordó ayer justamente, bueno, antes de ayer lo recordó Sánchez a Casado, ¿no? Al candidato del PP, y le dijo que levante la mano el diputado de su formación que represente al País Vasco, ¿no? Y entonces, claro, es que, señor Sánchez, todos representan al País Vasco, es que esto no es una cámara de representación territorial, otra cosa es que el sistema electoral esté organizado en función con una circunscripción territorial, pero aunque yo sea diputada por Almería, ciertamente yo soy una diputada nacional y soy tan diputada de Almería como diputada de Álava, ¿no? Exacto, para eso tenemos ya nuestras autonomías y ya pues cada uno representa a su región y ahí se queda. Pero esto, aquí representamos, bueno, todos los diputados representan al conjunto de los españoles y tienen que luchar por el bien del conjunto de los españoles, pero como hemos visto en esa pequeña pieza, pues cada uno tira para casa, pero bueno, también es la razón de ser de cada partido y tal vez pues sí que habría que mejorar o cambiar esa ley electoral, porque claro, tal fragmentación al final hace imposible formar gobiernos. O sea, al fin y al cabo, 5 partidos, ya que hay 5 partidos grandes, imagínense ustedes pues todos los partidos pequeñitos, es que es complicado, no complicadísimo. Pues al calor de la oportunidad, cada uno pues si hace números y tiene la llave, pues recibirá lo que quiere, ¿no? Sí, es interesante lo que ha dicho el diputado de UPN o de Navarra Suma, de que no se trata de votos, sino se trata de España, es decir, que esto es mucho, que España es mucho más grande que usted sume mayoría con partidos que no la defienden. Entonces, pues pero claro, si el propio Pedro Sánchez no se pone esas líneas rojas, poco se puede hacer, menos hacer oposición y que las cosas cambien en el futuro. Antes de que te vayas, Rocío, me gustaría preguntarte, bueno, ver un poco la situación en la Comunidad de Madrid, ¿no? Parece que en Murcia ya está hecho, va a tener lugar parece que Vox finalmente, pues con esa negociación ha conseguido que se implementen las políticas que ellos quieren y se va a realizar ese pacto PP-Ciudadanos con el apoyo de Vox en Murcia. Parece que va a tener lugar la investidura este mismo viernes. Pero claro, Madrid todavía no está resuelta, Madrid todavía hay cabos por atar, pero bueno, parece que, Ortega Smith lo dijo aquí en la noche de ayer, que parece que las negociaciones van bien, pero también tuvo algo que decirle a Ciudadanos. En Murcia, hasta el último minuto, estuvieron diciendo que no había negociaciones, que las negociaciones se habían roto, y en Murcia no se había roto nunca la negociación. Otra cosa es que ha llegado un momento en el que si estás dando cuentas al pregonero cada 5 minutos, están los aguafiestas de siempre esperando que cualquier atisbo de esperanza para sacar adelante una negociación te lo frustren con cualquier medida. Y entonces hay que estar diciendo, como les gusta a algunos, pues no sé, de momento está en stand-by. No es verdad, estamos avanzando y yo estoy satisfecho y yo creo que llegaremos a un acuerdo. ¿Qué crees que le pasa a Ciudadanos con vosotros? Es decir, luego sí que negocian por la espalda sin que lo vea mucho la gente y que no parezca, pero luego no, simplemente estuvieron 5 horas tomándose un café en Murcia. Sí, no es, en fin. Es el que dirán, ¿no? Se está tomando por tontos a la gente, yo creo, ¿no? Lógicamente es evitar la foto y bueno, y recibe las directrices de donde todos hemos visto que recibe directrices, ¿no? En Ciudadanos pues tienen ese problema, ¿no? Que no saben exactamente qué piensan muchas veces, ¿no?
En Vox lo tenemos claro, Rocío ha estado con la mano extendida desde el primer día, dispuesta a sentarse en una mesa desde el primer día, y la fórmula murciana es una fórmula muy generosa, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar en la oposición, vamos a hacer oposición, pero sí queremos un acuerdo programático, ¿no? No queremos sillones, estaremos en una oposición haciendo nuestro papel, pero claro, no es gratis, ¿no? Es que parece aquí que hay votantes de primera y votantes de segunda, porque Rocío no es Rocío, Rocío es todos los madrileños que la han respaldado, a ella y a todo su equipo. Entonces, ¿qué parece? Parece que los votantes de los naranjas pues tienen otro estatus, ¿no? Están por encima, y ellos pues sí que pueden sentarse en una mesa, hacerse la foto y llegar a gobiernos, y parece que los de Vox pues están condenados a no entenderse al final, ¿no? Pero bueno, que no sea por ellos, que no sea por ellos. El mensaje es que la mano está tendida y que precisamente la disposición es lo que Vox tiene desde el primer día. O sea, sí, bueno, yo creo que esto... Que yo soy optimista en que se llegará a la fórmula murciana seguramente y hacer oposición. Sí, hacer oposición, que realmente es hacer una forma de control, porque claro, si no tienen a Vox no va a salir nada adelante. Por lo tanto, ahí pueden controlar perfectamente lo que se hace y lo que no se hace, y que se respete pues lo que se ha firmado, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Fórmula andaluza también. O la andaluza también. En Andalucía la verdad es que las cosas están yendo bastante bien, en el sentido de que incluso hasta el propio Juan Marín le dio las gracias a Vox, ¿no? Gracias por que estamos llevando a cabo esta reforma, estos cambios. Sí. La verdad que esta actitud de Aguado es que es rarísima, porque en Andalucía se ve cómo se llevan todos fenomenal, y se dan abrazos y se dan la mano, y ahí el que le niega la mano al gobierno es precisamente el Partido Socialista, como se veía el otro día, ¿no? Pero... sería como en Andalucía al principio, evidentemente había esas dudas de, bueno, no sabemos un poco cómo son estos de Vox, pero luego ya cuando han pasado ya, pues... Cuando se ha visto que no éramos marcianos... Claro, han pasado ya 7 meses, ya saben... Ya se puede saludar. Sí, ya saben, pues que no sois ni nazis, ni fascistas, ni nada, por lo tanto no hay problema y se puede perfectamente hacer política con Vox. Rocío Monasterio también ha pedido una declaración más, ¿no? Pues que a Ayuso y a Aguado que se repita la fórmula murciana, porque cree que va a ser la forma más efectiva de hacer lo que le ha pedido la gente, de llevar a cabo ese gobierno de centro-derecha. Mire, yo he tenido contacto con la señora Díaz Ayuso, pues nos hemos escrito para intentar convocar una reunión, pero no tenemos noticias del señor Aguado. Yo, en el momento que me convoquen en una reunión a 3, por supuesto estoy encantada, y además la señora Díaz Ayuso tiene un documento que yo le he enviado sobre el que podemos empezar a trabajar, que es como se hizo en Murcia, de un documento base se va evolucionando luego a un documento en que las 3 partes están contentas, ¿no? Que es de lo que se trata. Yo esta fórmula la veo perfectamente razonable, ya que vayan haciéndole los cambios que consideren necesarios las 3 formaciones. Y yo creo que no va a tardar mucho en salir adelante, la verdad. No, yo soy optimista también, sí. Como decía Ortega, ciertamente poco a poco se está avanzando, y yo creo que sí se va por el camino de la fórmula murciana, y a ver si de una vez hay gobierno, ¿no? Sí, que ya llevamos mucho tiempo en negociaciones y no sería de recibo, ¿no? Tampoco esperar a septiembre. Rocío de Mer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Redacción Abierta. Gracias a vosotros. Muy bienvenida para cuando quieras venir a comentar la actualidad política. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con Xavier Orcajo para tratar una serie de temas, como siempre, en el ámbito económico. Pues ya estamos de vuelta en la Redacción Abierta, son casi las 2 menos 10 de la tarde y estamos ya con Xavier Orcajo, como siempre, hasta ahora. Muy buenos días. Para hablar de economía, y hoy me traes 3 temas de lo más interesantes. Sí, el tema del día es que Fiscalía Anticorrupción ha decidido la imputación del BBVA como persona jurídica, y que debajo de eso, en un informe que todavía no se conoce, pero que está a punto de llegar a juzgado, se destila que buena parte de los directivos del BBVA componían un clan, componían un grupo delictivo. Algunos de ellos recibían regalos de Villarejo por contratar a Villarejo, otros consentían, otros han eliminado contratos e información para que no llegara a la mesa del juez. En fin, un lío descomunal. Esto yo pensaba que iba a ir al revés, que primero se iba a imputar al presidente saliente del banco, Francisco González, y luego, si cabe, al banco como persona jurídica. ¿Para qué? Para preservar el banco.
Han ido a lo suyo en el juzgado y han preferido, pues, primero ir a por el banco y luego, si acaso, por el señor González. Lo cual al señor González seguramente le complica las cosas, lo entiendo, pero al banco también. Y el banco es el valor a preservar. El banco es lo que nos importa, que no sufra demasiado y que limpien lo que tengan que limpiar. Bueno, pues visto cómo deja las cosas la petición de la Fiscalía Anticorrupción, es evidente que el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de España van a exigir inmediatos cambios, así que eso se formalice. Inmediatos cambios que van a tener lugar en agosto. Yo no descarto que buena parte del Consejo del BBVA caiga, porque estaban ahí cuando esos 6 años de negociaciones y de tratos con Villarejo, y esos 6 años se convierten en un drama para esos directivos del banco en el caso en el que el juzgado cambie la consideración de Villarejo. Villarejo estuvo 6 años siendo policía al tiempo que brindando servicios de investigación para el banco de no demasiada legalidad o de ninguna legalidad. ¿Qué sucede? Que eso, si han comprado a un funcionario, eso se llama cohecho. Y eso es un delito grave. Es un delito penado, fuertemente penado, y un delito grave. Significa que compras a un funcionario para que haga cosas que no son ni legales ni justas. Es razón por la cual esa parte del Consejo que se vaya a ver afectada por esto, pues ya pueden ir buscando un buen abogado porque lo van a tener complicado. Ya se demostrarán las responsabilidades de uno a uno, pero desde luego les van a exigir que desalojen el banco, con lo cual el BBVA, que es nuestra segunda marca en el sector bancario, que es lo más influyente que tenemos en el IBEX y en la economía española, se puede ver pues sin presidente, por ejemplo, porque Carlos Torres es un hombre que lo puso ahí Francisco González, y que pues a lo mejor aprecia el tribunal que hay que imputarle, razón con la que nos vamos a topar de inmediato, y ya hay gente pues moviéndose y hablando con unos y con otros para ver qué solución ofertamos. Se habla de Jaime Caruana, el que fue gobernador del Banco de España, aunque Caruana tiene un inconveniente, que es que estuvo siempre muy cerca de Francisco González, con lo cual queda bastante invalidado a ojos del Banco Central Europeo, de la Comisión de Mercado de Valores o del Banco de España. Veremos a ver en qué queda, pero está muy complicado este asunto. ¿Y esto tendría una repercusión inmediata en nuestra economía? Tiene una repercusión importantísima, porque el BBVA es, junto al Santander, una de las grandes compañías que hace inversiones fuera, que compra cosas fuera, que tiene una dimensión global. No han actuado sus directivos con la necesaria diligencia en atajar, dentro de lo que pueda ser, las responsabilidades de este asunto. Hicieron un informe técnico interno sobre qué es lo que había sucedido, pero no lo han llevado al juzgado. Entonces tampoco han sido lo prudentes que cabe en una cosa que produce un daño reputacional muy difícil. Estas cosas se abren. Mira, el Deutsche Bank es el banco más importante de Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en 2 meses, de abril a julio, se ha ido por la alcantarilla. Ha perdido más de 3.000 millones de euros y se ha ido por la alcantarilla. Su prestigio, el prestigio de los bancos se gana a base de décadas de hacer las cosas bien, y se puede perder apenas en minutos. ¿Y crees que el BBVA va a correr tan mala suerte? Hombre, espero que no, pero es que tampoco veo que nadie haga nada para decir, oiga, señor juez, aquí está, tenga los papeles, ¿qué nos toca pagar? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Quién va a la cárcel? Venga, arreglémoslo. Que haya un nuevo presidente, un nuevo consejo, y que los empleados estén a gusto y tranquilos, que hagan su trabajo, que los clientes estén a gusto y tranquilos, y que los inversores que los tienen en Estados Unidos no huyan. Ese es el principal. Las 3 patas de banco que tienen que guiar la actuación del Consejo y del presidente actual del BBVA, y no estar en atender que no acabe siendo tan grave para el que estuvo antes, ya sabes, ¿no? Ayudar a que vamos a ver si jugamos al gato y al ratón con la Fiscalía, vamos a ver si desoímos al juez, vamos a ver, claro, esto al final se termina pagando, y el precio es muy superior y se arriesga demasiado optando por esta opción que me parece... Se ha intentado escurrir el bulto, no les ha salido. Esto es un poco suicida, ¿no?
probablemente haya detrás de ello, no lo sé, una actitud de cierta prepotencia. ¿Cómo van a ir? por el ¿Soy BBVA? yo quien soy aquí? Soy Sí. medio país es mío. Tal. Pues no, los jueces no se casan con nadie. El juez va haciendo su trabajo, va llamando a unos y a otros. Ah, que no me traen el informe, muy bien. Ah, que no quiere venir porque está de viaje. Ah, muy bien, muy bien. Ah, que dice que no. Ah, bueno, vale, sí, tomo nota. Ya llegará el verano. Y el verano ha llegado, claro. Han hecho el tonto durante mucho tiempo. Bueno, segundo de los asuntos que tenemos sobre la mesa en el día de hoy, ayer Boris Johnson fue elegido como nuevo líder de los conservadores y unionistas del Reino Unido. Hoy ya se convertirá en primer ministro porque va a presentar oficialmente su renuncia Theresa May a la reina de Inglaterra. Por lo tanto, el Brexit gana muchos enteros. Estamos hablando de que Boris llegó a decir que si el 31 de octubre, fecha límite que le dio la Unión Europea, no había acuerdo, pues me da igual, me salgo por las bravas, lo cual ha provocado que 4 ministros en el día de ayer, nada más conocer que había ganado el ministro de Justicia, Desarrollo Internacional, de Educación y para Europa y las Américas, dimitiesen. Es decir, que ha provocado un auténtico pavor que se pueda salir de la Unión Europea de tal forma porque tiene muchas consecuencias, que es lo que precisamente vienes a contarnos, Xavier. Claro, y los que son más partidarios de un Brexit duro, innegociable y con salida como sea, ahora son llamados por Boris Johnson para formar parte de su nuevo ejecutivo con lo más importante, lo más granado, ponerlo en sus manos, ¿no? Bueno, este es un hombre que hay que decir que muchos en el Reino Unido le llaman Benny Hill. Benny Hill era aquel humorista, no sé si se acuerdan, que salía con uno calvito y le daba golpecitos en la cabeza, clink, 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 y corría muy gracioso. Bueno, Benny Hill le llaman. ¿Por qué? Porque, hombre, se hizo famoso con las Olimpiadas de Londres y con las caralladas que hizo durante esas Olimpiadas, ¿no? Se le enganchó el cable, recordarás, en la ceremonia, en fin, bueno, un drama. Y luego sus opiniones extemporáneas, la bronca que tuvo con la secretaria de imagen de su partido en su casa y la intervención policial. Es un tío muy raro, extravagante, desde que luego. en el fondo ha salido de las tinieblas para ser primer ministro británico porque hay algo que es lo difícil de entender para los continentales, para los no británicos continentales, que es, están de acuerdo la mayoría del pueblo británico, les han intoxicado durante tantos años, me recuerda mucho Cataluña en algunas cosas, les han intoxicado tanto con Europa durante tanto tiempo que están de acuerdo la mayor parte de los británicos en marcharse, a pesar de las consecuencias, que voy a tu pregunta. Sí. Mira, la consecuencia la tenemos muy clara. Hoy, 1 libra y 12 céntimos, 1 libra compra 1 euro y 12 céntimos. Es decir, esto normalmente, ¿cómo estaba? Pues 2016 estaba 1,50, que estuve yo viviendo allí. 2,5, 3, yo la he llegado a conocer a 5. A 5, bueno, eso ya. Ha habido momentos, pero bueno, entre 2,5, 3, ha sido, hasta hay muchos años ahí la libra. Claro, imagínense lo que proyecta esta decisión de Brexit, pues que llegarán a estar en 1,1, paridad 1,1 con el dólar. Y estarán en paridad al revés, 1,12, 1,15 con el euro. Pero al revés, será al revés. O sea que la libra no valdrá siquiera 1 euro. Esto lo van a ver ustedes pues seguramente en noviembre o a finales de octubre. El día 31 es el día de la salida, ¿no? Pues en noviembre. Vale, ¿y esto qué implica? Hombre, pues ponte en el pellejo del que es inglés, está jubilado y vive en Denia o vive en la Costa del Sol. Lo que compraba antes cambiando 2,5 euros por 1 libra y lo que va a cambiar en noviembre 1 euro, 1 libra 12, 1 libra 15, pues está muy mal, se queda a 2 velas. Los hay que están pensando en volver a Inglaterra, los hay que están pensando en cómo resolvemos esto, porque esto se ve venir que van a ser muy mal dadas y que los británicos van a salir escaldados de este proceso. Muchos lo ven venir ya, muchos lo advierten allí, pero, oye, están, insisto, tan intoxicados, tan fanatizados en romper con Europa, en ser nosotros mismos, en tal y cual, que, bueno, pues a veces los países cometen errores
Cataluña es otro caso de fanatismo, de inconveniencia. Quedamos sin euros, sí, pero queremos la independencia. Bueno, que os quedáis sin Europa, sí, pero es igual. Ya nos vendrán a ayudar los chinos. La razón no manda, claro. Aquí dicen los británicos, ya nos vendrá a ayudar el tradicional aliado de Estados Unidos. Ahora, como comparten peluquero Donald Trump y Boris Johnson, pues a lo mejor es más factible. Pero aquí cada uno se preocupa de uno mismo. Y cuando un país comete un error, no es fácil que le vengan a ayudar. Yo creo que en este caso Europa, que no cuenten, eso está claro, porque a Europa también le cuesta esto, esta decisión también merma el euro, merma la visión exterior que se tiene de conjunto del euro y de la zona del euro, y desde luego ahí están los franceses, que no son muy buenos cristianos en cuanto a perdonar los errores de los demás. Sí, de hecho Macron ahora mismo está con el Brexit y que no quería ceder en ningún punto en esa negociación. Es evidente, hombre, la chulería con la que han tratado la salida los británicos, la falta de no hay nada más que ver a Nigel Farage del partido del Brexit allí. Claro, es tremendo, es tremendo. Ahora, la última noticia en términos políticos es que los laboristas han vuelto al redil de los que piden un nuevo referéndum. Sí. Pero estos han jugado dentro, fuera, en la mitad, en el otro lado. Tampoco son fiables. Los conservadores, que Boris Johnson sea el líder conservador, vamos, es que yo creo que la reina debiera haberlo impedido. Bueno, sí, fíjate, pues, en todas esas dimisiones, y además de cargos importantes, el ministro de Justicia, por ejemplo, de Educación, son gente importante, y están ahora diciendo que a lo mejor el de Economía se lo está planteando también, dimitir, porque, claro, a lo mejor son o más, bueno, quieren un acuerdo, evidentemente, no quieren salir por las bravas porque saben lo que puede suponer eso. Cambiamos a un último tercio ya, vamos a hablar de... Vamos al último tercio, sí. Investidura. Mañana tenemos esa segunda votación. Podría salir un gobierno formado en principio por Podemos y el Partido Socialista. ¿Qué medidas económicas podría llevar a cabo ese gobierno y qué consecuencias podría tener? O sea, podría salir el gobierno radical de Pedro Sánchez, que lo ha sido en estos meses en los que ha gobernado después de la moción de censura, con un extra tipo de radicalidad, que es la que aportan los ultraizquierdistas, los comunistas de Unidas Podemos. Unidas Podemos es un término tan blandengue, como diría Alfari, que esconde tantas cosas malas que vale la pena reflexionar sobre si somos justos como periodistas llamándoles simplemente Unidas Podemos, porque aparte de extravagante, encubre mucho buena parte de lo que hay detrás. Detrás hay un plan inexorable de guerra al capitalismo, de guerra a la burguesía, de guerra a la libertad, de guerra, como cualquier partido comunista que no se conocen excepciones, de guerra a las ideas liberales, de guerra al ahorro porque los que ahorran se convierten en diferentes, de guerra a supuesta guerra a los privilegios siempre y cuando no sean los míos. De eso ya saben ustedes mucho, del marqués de Galapagar, ¿no? Bueno, la cuestión es que los efectos de ese gobierno pues hacen temblar a más de uno. Lo voy a dividir en dos paquetes. El paquete de los sectores que están ahora mismo como si hubieran visto la bruja, en la habitación del pánico que decía Rivera, por cierto equivocándose mucho, porque a la habitación del pánico van los ricos cuando roban en casa. No van a chalanear o a pactar o a conspirar. Eso es el cuarto oscuro, que es diferente. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y luego está el capítulo de cosas que nos afectan a todos y que van a empeorar en un gobierno de coalición entre estas dos formas políticas de izquierdas. El primer asunto es el déficit. Vamos a tener enseguida problemas con Europa porque todo lo que ellos plantearán cuesta un dinero que solo se arregla con deuda, que produce un déficit y que estamos en un compromiso con Europa de una senda de déficit que aún no cumplimos, y como estos lleguen al gobierno jueves o en septiembre, se va a desbarrar a tope y nos vamos a alejar de la senda de déficit que marca y que nos hemos comprometido a cumplir con Europa. En segundo lugar, que nos afecta a todos, la subida generalizada de impuestos, puestos en un lado del fiel de la balanza el programa político de los señores del PSOE y puesto en el otro el programa político de los señores de Podemos. Todos quieren aumentos fiscales, aumentos de recaudación fiscal. En el IRPF, en el impuesto sobre el ahorro, en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto de sociedades, en el IVA, en el impuesto de hidrocarburos, en todos los impuestos. O sea que esto, si comentábamos a finales de junio
que hasta finales de junio los españoles trabajan para pagar Hacienda, con estos, olvídense que esto se traslada a finales de septiembre como poco. Y también nos afecta a todos lo que puedan hacer con las pensiones. ¿Qué se teme en ese terreno de las pensiones? Ya saben que estos son los campeones de regalar cosas que pagamos todos. Bueno, pues probablemente pergeñen, no el primer día, esto llevará cierta elaboración, que no se jubile la gente a los 67 sino antes, y que haya unas pensiones dignas, que es lo que se decía ayer, lo ponías tú hace un rato, el corte, pensiones dignas. Claro, sí, está bien lo de las pensiones dignas, yo lo comparto. Hay pensiones para las viudas de 600 euros que no permiten que nadie pueda vivir en la España de hoy. Yo lo comparto, pero si se puede, si no se puede, pues no se puede. Y desde luego no parece el mejor momento ahora que capota la economía española, ahora que hay signos que reconoce el propio Sánchez de que esto va a menos y no a más, ni a mantenerse. Y luego están esos sectores que te decía que es como si hubieran visto a la bruja. Por ejemplo, el sector eléctrico. Hay una verdadera obsesión de Iglesias con el sector eléctrico. Como le den el Ministerio de Energía a alguien de Unidas Podemos, comunista, radical, ultraizquierdista, lo lleva en fin en las eléctricas. La obsesión de Iglesias es acabemos con los beneficios de las eléctricas y ofrezcamos un mínimo de electricidad gratis para los que están en el umbral de la pobreza, que naturalmente aquí cuando se ofrece algo gratis a alguien es evidente que lo pagamos los que no estamos liberados de pago, Vale. Luego está el sector de los bancos, también están temblando porque hay un impuesto que está en los programas de ambos y que a lo mejor pues el PSOE podría llegar a olvidarse de ello, pero los otros van a hacer que no se olviden de ello. Se llama impuesto de transacciones financieras y por mover el dinero de tu cuenta en tu banco vas a tener que pagar. Le obligan al banco a pagar algo que todo el mundo sabe que al final repercutirá al cliente, ¿no? El mundo de las empresas del petróleo, pues ya han anunciado enormes subidas, fuertes subidas del impuesto de hidrocarburos y sobre todo de los motores movidos por diésel. Las empresas tecnológicas, Google, Amazon, todas esas. El presidente del gobierno decía el lunes en el debate, en el discurso largo de investidura, decía, hombre, es que lo que no puede ser es que Google esté pagando 3.500 euros de impuesto de sociedades en España. Y es verdad, no puede ser, pero ojo, eso hay que llevarlo con guante de seda, porque los grandes paquetes de empleo que han llegado en España son de Amazon, de Google y de las tecnológicas. Precisamente de estas empresas, claro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y luego hay otro sector que tiembla, un poco menos, pero también tiembla, que es el sector inmobiliario, ante lo que pueda imponer los comunistas ultraizquierdistas de Unidas Podemos en materia de alquileres de vivienda, ¿no? Que están que rabian porque han subido mucho y porque los jóvenes, que dicen ser su alimento electoral, pues no alcanzan para poder atender esos alquileres y quieren que se produzcan rebajas del modo que sea. Xavier, que más bien nos vendría que no cojan nada que tenga que ver con economía. Yo soy partidario de que este país esté sin gobierno 2 o 3 años. Que no va mal, antes, ¿no?, que esto. En Bélgica se produjo esa circunstancia. Estuvieron 542 días sin gobierno y estaban encantados. Encantados, yo igual. Entonces, para mejor quedarse como estábamos, a lo mejor sin gobierno... Elecciones repetidas no, porque nos acercamos al abismo. Un gobierno provisional atadito con unos presupuestos, los que dejó Rajoy, que no están mal. Que la única pega es que no abre el Parlamento para reprobar a sus ministros, pero aparte de eso, en lo económico, eso es el nirvana. Lo perfecto, mejor. así nos mantenemos así. Bueno, Xavier, muchísimas gracias por venir aquí a comentar todos estos asuntos. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con Javier Torres, presentador de la Redacción Abierta de la Tarde. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Boris Johnson es el nuevo líder del Partido Conservador y como partido de gobierno se convertirá también en primer ministro del Reino Unido cuando Theresa May presente su dimisión oficial a la reina de Inglaterra. El exalcalde de Londres ha superado a Jeremy Hunt, actual ministro de Exteriores, en la última votación. Una votación en la que los electores fueron los militantes del partido Tory. Un 87,4% de los más de 159.000 inscritos han participado dando una holgada victoria a Johnson, que obtuvo casi el doble de votos que su rival, 92.000 y 46.000 votos respectivamente. Dicho de otra forma,
Johnson tiene el respaldo de 2/3 de la militancia Tory. La travesía de Johnson al liderazgo del partido y a Downing Street ha sido un paseo. Johnson ganó con facilidad en cada una de las 5 votaciones de los diputados Tories mientras caían eliminados sus rivales, y los militantes conservadores han refrendado lo votado por sus representantes en el Parlamento. Tras conocer el resultado de la votación, Johnson estableció los 3 grandes objetivos de su mandato. La elección de Johnson genera cierto miedo en la Unión Europea, pues el exministro de Asuntos Exteriores se ha comprometido a llevar a cabo el Brexit con el 31 de octubre como fecha límite, haya o no acuerdo. Johnson considera que el gobierno adquirió el compromiso de salir de la Unión Europea hace 3 años y que debe cumplir inmediatamente. Sin embargo, también considera que hay que conciliar las 2 posturas que existen en el Reino Unido respecto a Europa. Between the deep desire for friendship and free trade and mutual support in security and defence between Britain and our European partners, and the simultaneous desire, equally deep and heartfelt, for democratic self-government. Bueno, Javier, te vamos a tener hoy nuevo primer ministro británico, un nuevo primer ministro que quiere que el Brexit se lleve a cabo como sea, porque llevamos, recordemos, desde 2016 con esta misma historia y la cosa no cambia. Ese acuerdo pues lo rechazaron a May 3 veces, ese acuerdo con la Unión Europea se lo rechazaron a May 3 veces en el Parlamento británico, y claro, yo creo que los conservadores han llegado hasta tal punto de esto no está pasando, que han escogido a la persona que dice que lo va a hacer sí o sí. Bueno, el fenómeno Johnson realmente hay que enmarcarlo dentro de la propia crisis del Brexit, y la crisis del Brexit hay que enmarcarla dentro de la desafección que está recorriendo toda Europa, no solamente en el Reino Unido, entre las élites y las clases populares, el pueblo, por decirlo así, o la clase trabajadora. Johnson tiene un discurso, yo creo que no tan cercano al trumpismo, aunque simpatiza desde luego con el presidente de Estados Unidos. Johnson es crítico, una de las razones que argumenta por las que el Reino Unido debería salir de la Unión Europea es precisamente porque son muchos los británicos que se sienten traicionados por las élites. Es decir, el proceso de globalización, el ejemplo claro de la deslocalización de las empresas, Miguel, que eso en muchísimas ocasiones no ha beneficiado al trabajador nacional, que ha visto cómo su capacidad adquisitiva ha bajado en detrimento de, como decimos, de la mano de obra más barata, ya sea vía inmigración, y este modelo económico, yo no me aventuro a decir que esté agotado ni mucho menos, pero desde luego ya la victoria de Trump en Estados Unidos, esas clases populares, esa clase trabajadora se decantó por el proyecto de Trump. El Brexit hay que enmarcarlo en esta misma línea, salió que sí en junio del 16 contra todo pronóstico, cuando todos los expertos están diciendo que no. Y este mismo fenómeno lo estamos viendo en otros países europeos, en Hungría, en Polonia, también en Alemania, también en Francia, en Italia, con Matteo Salvini. Cada vez más el pueblo europeo se está levantando contra las élites. No es que quieran estar en contra del proyecto europeo, pero sí se rebelan de manera enérgica contra la forma de actuar de la Unión Europea. Cada vez se sienten más lejanos los ciudadanos con las cosas que se deciden en Bruselas. Entienden que ellos no votan absolutamente nada, y en el caso del Brexit, que la caricatura se puede hacer muy fácil diciendo que es el nacionalismo inglés y este tipo de cuestiones, racismo, xenofobia, pero yo creo que habría que mirar más bien lo que está ocurriendo en todo el continente y lo que ocurrió también en Estados Unidos cuando Trump ganó contra la candidata que en España, por ejemplo, Hillary Clinton, habían pedido su voto desde Podemos hasta el Partido Popular. Y el Partido Popular, por primera vez en no sé cuántos años, no envió un emisario a la Convención Republicana. Cuando hablan de consenso y que es mentira que hay un consenso entre todos los grandes partidos y entre todos los grandes medios de comunicación, claro que lo hay. El ejemplo de Trump fue uno más, y en el caso del Brexit igual. El PP en contra del Brexit, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, todos los partidos clamaban contra el Brexit. Boris Johnson, veremos a ver cómo lo va a hacer. Es verdad que como alcalde de Londres no tuvo una valoración mala, ni mucho menos, pero sí como ministro de Exteriores, su paso por la cartera de Exteriores fue muy breve, efectivamente, no fue el mejor de los posibles. Ayer veíamos cómo se imponía con rotundidad en las primarias del Partido Conservador, los Tories, 66% del voto. Muchísimo. Obtuvo el doble de votos que Hunt, que es su rival. Entonces, legitimidad sin duda que tiene.
va a sustituir a Theresa May. Veremos si es capaz el señor Johnson de articular un plan, porque él había amenazado con un Brexit duro en caso de que haya que marcharse de la Unión Europea a las bravas. Recordemos que el plazo expira el próximo 31 de octubre. 3 meses. Que no es nada. Y había sido muy duro Johnson con May cuando cerró precisamente esa posibilidad, que tú tenías que llegar a la mesa de negociación teniendo tus cartas, el as bajo la manga, con esa amenaza de decir, bueno, me voy a las bravas. Eso Theresa May lo rompió, y por lo tanto la posición de fuerza en la mesa de negociación había disminuido. Era una de las cosas que no le habían gustado ni mucho menos al señor Johnson. También es fácil la propia caricatura, porque es cierto que es un hombre muy excéntrico, como Donald Trump. Tiene muchas similitudes con el presidente norteamericano. Incluso, ayer nos decía, por ejemplo, Paul Gordon, pertenecido al Partido Conservador Británico, ahora está en el Movimiento Europeo Británico, él está en contra del Brexit. Pero nos decía que tiene un punto Trump de proteccionismo que el señor Johnson no tiene, por ejemplo. El señor Johnson está a favor del capitalismo, del liberalismo, comercio libre, sí. Comercio libre y todo este tipo de cuestiones, a pesar de que es un acérrimo defensor del Brexit. Entonces, cuando hemos visto en los últimos tiempos, Miguel, hacer estas críticas al Brexit desde fuera, decir que este es el anti-Europa, eurofobia, rápidamente se utiliza el término de fobia, ¿no? Sí. Aquí cuando a uno no le gusta algo, directamente a la fuerza tienes que sentir fobia hacia esa idea o incluso hacia, en fin, otro tipo de cuestiones, también con los extranjeros o lo que sea, sí. Con muchas cosas, ¿no? Entonces, Johnson, veremos. Las cartas están hechas, desde luego que la elección de Johnson en la Unión Europea no habrá gustado absolutamente nada, y en el resto de países de la eurozona como Francia o Alemania tampoco, porque ya vimos su paso por exteriores y que él ahora mismo es el máximo partidario del Brexit. En la oposición que se va a encontrar el Partido Laborista, al frente del cual está Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn no sería un socialdemócrata al uso, Jeremy Corbyn es izquierda, es un comunista, y según decía ayer Paul Gordon, que todavía no ha hecho la digestión del fin de la caída del muro de Berlín, que está todavía en los años 60. Yo le decía, pero está aún en el mayo del 68, y dice, no, previo a eso, o sea, en su cabeza está todavía el viejo comunismo. Ellos también abrazan el Brexit, y una de las cosas que ha prometido Johnson es acabar con Jeremy Corbyn, su rival. Entendemos que derrotarles las urnas, pero luego comparten ese plan común que es el Brexit. Sí, es que la verdad que el papel que tiene ahora por delante Johnson no es nada fácil, como ya les he dicho. 4 ministros de importancia. El ministro de Justicia, David Gauke, dimite porque él es proeuropeísta y claro, por las bravas no quiere. Eso sí, mantiene el escaño, ¿eh? Luego el ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, que compitió contra Johnson en esas votaciones. Él cayó muy pronto, me parece que fue en la tercera ronda porque consiguió 27 votos, no llegó a la nota de corte, también ha dimitido. La ministra de Educación, Anne Milton, también se ha marchado porque considera que tiene que hacerse un Brexit con acuerdo por las posibles consecuencias que un Brexit a las duras pueda tener. Y el ministro para Europa y las Américas, Alan Duncan, también dimite. Y ahora, pues, como hemos comentado antes, el ministro de Economía, Philip Hammond, está a punto de dimitir, o por lo menos dijo que lo haría si Johnson resultaba elegido. Y Hunt realmente ha perdido, pero no parece que vaya a dimitir por lo pronto. Parece que se va a mantener como ministro de Asuntos Exteriores. Pero es que tiene una dura tarea viendo esto. Esta oleada de aluvión de dimisiones en un día. Una dura tarea de unificar al partido otra vez bajo su liderazgo. Un poco como lo que pasó a lo mejor con Casado y Soraya, ¿no? Con un partido superpartido en dos frentes, y es que va a tener un duro mandato por delante porque tiene muchas cosas en mente ahora mismo. Johnson, la crisis con Irán, que si te abordan un petrolero y tienes que ponerle solución con esa crisis que diplomáticamente puede que difícilmente se resuelva. Luego, el nuevo referéndum que pide ahora Escocia, ya lo perdieron, pero ahora como se pueden salir de la Unión Europea, pues quieren un referéndum nuevo para ver qué quieren los escoceses, si quieren quedarse o quieren marcharse. El propio Brexit, que es posiblemente el tema más importante, sin duda. Y bueno, como hemos dicho, que ahora esa izquierda de Corbyn a la que le ha puesto la mirilla claramente, que quiere acabar con ella. La alternativa ahora mismo en el Reino Unido es un partido laborista, nada que ver, por ejemplo, con Tony Blair, el presidente que apoyó la guerra de Irak, que fue con George Bush, y que José María Aznar en España pues apoyó la decisión unilateral del presidente norteamericano. Tony Blair apoyó la intervención en Irak, y el Tony Blair, que es un capitalista al uso, es como el Partido Socialista Obrero Español en España, es decir, seguramente el PSOE aquí esté más a la izquierda que Tony Blair, seguro, pero me refiero que es un partido que nunca ha espantado a las élites, a las grandes empresas, al control de Bruselas, ni mucho menos.
Y Jeremy Corbyn es otro perfil diferente, es otro perfil pues más izquierdista. Veremos, entiendo que el votante británico, que es más pro-Brexit, va a respaldar más a Johnson que al propio Jeremy Corbyn. Habrá que ver cuando se produzcan esos comicios, esas nuevas elecciones, a ver qué pasa con si es que la gente, el resto... Lo lógico, si tú ya tienes la bandera del Brexit, si tú has arrasado en el Partido Conservador, si consigue efectivamente con un llevarse mensaje pro-Brexit, el que está enfrente, vamos, es una lógica, yo creo, bastante incluso lo habían puesto a la izquierda sobre la mesa, eso de un nuevo referéndum, pero bueno, parece... Si quiere tener alguna oportunidad, el Partido Laborista lo que tendría que poner es un candidato que esté en contra del Brexit y haga el discurso de las élites que tanto gusta. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora de memoria histórica, porque ya saben ustedes, Kichi, alcalde de Cádiz, pues... Respaldadísimo alcalde, el señor Kichi. Tiene una nueva ocurrencia. José María González Kichi. Para meter un poco más de cizaña, ¿no? Digamos. Vamos a ver esta pequeña pieza que tenemos preparada en la que le cuentan lo que ha ocurrido con Kichi y luego Javier Torres nos va a ampliar esa información. De nuevo los de Podemos vuelven a la carga contra todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. Y es que parece recién sacado de un guión de película que ahora reclamen esto, el Pazo de Meirás. Recuperar para la ciudad y para la gente un espacio que le fue arrebatado a Cádiz por la dictadura franquista, que se convirtió en un chalet privado y que se justificó a base de mentiras. Décadas después arrojamos luz y verdad, completamos la historia que nos negaron. Con estas declaraciones en Twitter, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, vuelve a anunciar a todos su intención de transformar el Pazo del General Varela en una casa de la memoria a partir del 2021. Unas palabras que llegan justo unos días después del anuncio del gobierno, que plantea en estos días que el Pazo de Meirás fue adquirido por Franco de manera fraudulenta. Pero, ¿a qué se refiere Kichi cuando habla de arrojar luz y verdad a la historia? Porque la historia del Pazo de Meirás, la verdadera historia, está en poder del propio Ayuntamiento de Cádiz. No lo decimos nosotros, aparecen sus archivos históricos y convenios urbanísticos. La familia Varela fue quien se encargó de cederlo a Cádiz ya en el año 1986. Unos documentos que se pueden encontrar en el mismo ayuntamiento que, por cierto, hoy dirige Kichi y que es su propietario tras aprobarse un acuerdo entre la familia y el consistorio gaditano, gobernado entonces por el Partido Socialista. Así que una vez más no cabe duda que la formación morada no va a cesar en su empeño por intentar inventarse la realidad, porque ahora ese Pazo de Meirás Podemos lo reivindica como si fuera el Pazo de los Franco. Bueno, Javier, Pazo de Meirás, versión de Kichi. ¿Cuál es la versión de Kichi y luego cuál es la realidad? Porque no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, esto del Pazo de Meirás gaditano no tiene absolutamente nada que ver. El argumento que emplea el señor Kichi es que el general Varela, que falleció en el año 1951, pues también se habría visto beneficiado del poder del régimen franquista, que le habría cedido un casoplón en la ciudad andaluza. Pero vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1938. Aún la guerra civil no ha acabado y el escritor gaditano José María Pemán, que se posicionó de una manera clara al lado de los nacionales, el bando nacional con Franco, pues en el año 38 él lidera una acuestación popular para sufragar, para que el general Varela se pueda comprar una casa, un chalet en Cádiz. Varela previamente había comprado unos terrenos, una huertecilla, en la ciudad. Entonces, la idea de Pemán era que en esa huertecilla se pudiera construir el señor Varela un chalet. Entonces, la acuestación popular comienza en Cádiz, pero luego incluso reciben dinero y bastante más que de la ciudad andaluza, de ciudades como Zaragoza o Segovia. Esto es bastante curioso. En el año 43 Varela adquiere además 2 parcelas colindantes, ¿vale? Y en el año 46 ya acaba la obra de la casa, del chalet. En el 47, una noticia desgraciada, una fuerte explosión obliga a derruir la casa por completo y a construirla de nuevo. El seguro no cubre todos los gastos, es decir, que Varela tuvo que pedir un crédito para poder sufragar la construcción de este chalet. Nos vamos al año 1986. Varela muere en el año 1951. Por cierto, Varela, además de ser un general muy importante durante la guerra civil, había sido un héroe de la guerra de Marruecos, como el propio Franco. Era compañero de Franco, camarada de la guerra de Marruecos. Bueno, muere creo que de leucemia en el año 1951 en Tetuán. Es decir, que él apenas tuvo tiempo de disfrutar el chalet. Es algo de lo que precisamente se habían quejado sus hijos.
Casilda Ampuero, que es su viuda, en el año 1986 llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el Partido Socialista, para ceder la casa al Ayuntamiento. Estamos hablando del año 1986. ¿Cuál es la contrapartida? Que la familia tenga derecho al uso de este chalet durante 15 años. Llegamos al año 2003, en el que la familia, ya los hijos, estamos hablando de Casilda y de José Enrique. Actualmente José Enrique está muerto, Casilda aún vive, la hija del general Varela, sí, y de la propia Casilda Ampuero. En el año 2003, la familia del general Varela cede, y esto es muy importante, el valiosísimo archivo histórico que pertenecía al propio general Varela. Tiene una documentación valiosísima, sobre todo referida no a la guerra civil, sino a la guerra de Marruecos. Había historiadores detrás, como Paul Preston e incluso otros, que habrían ofrecido dinero, una suma bastante importante, para hacerse con ese archivo. El mayor archivo de la guerra de Marruecos lo tenía el general Varela. Bueno, pues en el año 2003 lo cede al Ayuntamiento de Cádiz. En el año 2008 ese archivo es digitalizado. Entonces, cuando ya ceden la casa y el archivo, la contrapartida es que la familia pueda hacer uso y disfrute, es decir, el usufructo de esa vivienda. Sí. En el momento en el que muera Casilda, estamos hablando de una señora ya de 73 años, la hija del general Varela, la casa, bueno, pues que ya es realmente, pertenece a todos los efectos al 100% al Ayuntamiento de Cádiz, la casa pues ya podrá usarla el Ayuntamiento para convertirla en lo que sea. Kichi, la idea que tiene es convertirla en un museo de la memoria. Agárrense a la silla cuando Kichi dice vamos a convertir la casa, el chalet del general Varela en una casa de la memoria. Lo que nos podemos esperar, lógicamente, es una interpretación de la historia de España de aquellos convulsos años 30 bastante sesgada, en la que el Frente Popular y la Segunda República era un régimen totalmente democrático. Pasará seguramente por alto cuestiones, Miguel, como la de que durante la Segunda República se cerraron. La etapa histórica duró 5 años. Si queremos decir hasta el 39, pues decimos que son 8, pero del 31 al 36 es la etapa histórica en la que más periódicos se cerraron en la historia de España. Brutal. Se habla de la censura durante el franquismo, que sin duda existió, pero cuando más periódicos se cerraron fue durante la Segunda República. La Segunda República, además, hay leyes, Miguel, bastante polémicas, como esa ley de defensa de la República que precisamente permitía, era la coartada para que el poder, Manuel Azaña o tantos otros, pudiese cerrar publicaciones y pudiese establecer la propia censura. El caso de este chalet, como decimos, si la hija del general Varela muere antes del año 2021, entonces tienen una prórroga más los descendientes para disfrutar de esta vivienda. Si muere antes del año 2021. Actualmente 77. Tiene 73 años, la hija del general. Difícilmente. Estamos en 2019, bueno, pues si Dios quiere y le da salud, llegará a 2021, no habrá muerto, y por lo tanto ya el Ayuntamiento de Cádiz podrá hacer lo que le dé la reverenda gana con este edificio, con este chalet. Le preguntaban además los compañeros del Mundo, en el suplemento de crónica, a la hija del general Varela por esta cuestión, y ella decía que, bueno, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, que si quieren hacer una casa de la memoria, que son libres de ello. En el año 1986 la familia decide de manera unilateral ceder al ayuntamiento. Es algo que no tenían por qué haberlo hecho, claro, porque la casa la pagan ellos. Es verdad que hay una acuestación popular, pero eso no sale de los bolsillos del Ayuntamiento de Cádiz, es una acuestación popular que sale de los bolsillos de los españoles. Como agradecimiento, digamos, de los años 30. Ya te digo, el escritor José María Pemán, por cierto, autor de magníficas obras, La historia de España con sencillez, Miguel, yo te la recomiendo, por cierto. Lo tengo, ese libro. Libro fantástico, José María Pemán, y es el autor, por cierto, también del himno de España. Ah, sí. Es el autor del himno de España, la letra que se dice, la letra franquista, la letra fracha. La letra de José María Pemán la escribe antes de la Segunda República, durante la monarquía de Alfonso XIII, el himno de España. Entonces, volver a repetir que fue Pemán el que tuvo esa idea en el año 38 de hacer esta acuestación popular para coger dinero y que el general Varela pudiese construir un chalet en los terrenos, en la huerta que se había ya previamente comprado. Vamos, que razón de ser esto de que si franquismo y demás. Yo creo no que tiene. Ha sido una cortina de humo, Kichi tratando de generar ruido, y no tendría por qué, porque tiene un respaldo popular bastante grande. No le hace falta tampoco. En la ciudad no hace falta, pero bueno, ya sabes que las cosas de la extrema izquierda y de quienes están obsesionados con esta etapa histórica, con la guerra civil, pues van a hacer todo lo posible por tratar de reescribirla y de imponer a todos nosotros esa visión. Bueno, pues hasta aquí la redacción abierta, nos vamos a ir con Tiempos Modernos. Muchas gracias.
Chao.